Y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón.
Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azulgrana del ciclón. Señoras, señoras y señores, bienvenidos, 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 bienvenidos una vez más. Hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol, hay fútbol. La Copa Paraguay, listos para llevarles Pastoreo Cerro Porteño. Mi querido, anda pues iniciarnos ese, por favor, será. Porque hoy está nuestra estrella también con nosotros, será. Qué grande. Ahí está más cané que yo nomás, ahí está. Soltar live, soltar live, soltar live. Señores, ingresen los equipos. La Copa Paraguay, la Copa de Todos, ya arranca. Esta
este camino de Cerro Porteño en esta copa. ¿Cómo te va el Sebas? ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal, muchachos? Y bueno, la copa que queremos nosotros los cerristas, viejo. Hay que dar ya ese golpe definitivo. Este tiene que ser la Copa Paraguay de Cerro, viejo. Hay que darle importancia ya. Ya porque ya estamos eliminados de la Copa Libertadores y en teoría queríamos pelear la Copa. Si es que se da el hipotético caso, ¿verdad? Que clasificamos a cuartos de final. No se dio. Así que tenemos equipo con qué pelear esta Copa Paraguay. Para mí debe ser una obligación hoy. Obligación debe ser este torneo en general para Cerro. Así que espero que lo tomen así, viejo, porque Cerro en los últimos años no le da importancia a esta Copa, que es muy importante ya en el transcurso de los años. Que ya se está viviendo desde que empezó, obviamente. Hola chat, hola a toda la gente de TikTok y bienvenidos. Ahí están los jugadores. Ya está Cerro Porteño, ya está Pastoreo. El gigante de Caguazú. Ahí están en el Luis Alfonso Yani. ¿Qué tal, muchachos? Lo de TikTok, full tactar la pantalla y compartir, muchachos, y comentar que le estamos leyendo a todos, obviamente. Así que a reportarse ahí en los comentarios, compartir, darle tactar la pantalla y compartir. Que dice, Pastoreo nos eliminó en semifinales de Interligas. Cierto. Que llevaba el nombre de nuestra federación. Ni olvido ni perdón, dice Totalmente. Alexander. Upa, mirá. Saludos a las 131 personas conectadas. Sí, más saluda, me baño. Saludos Pedro Yegros. ¿Cuánto terminó el partido Humaitá versus General? Dice. Saludos de Caguazú, Epu Andere Vipe, Janina Tisea Mufa. No, nada que ver, ¿cómo que Mufa, viejo? Un partido recién perdimos la vez pasada, lo encima de forma pelotuda perdimos otra vez, boludo. Así que no me pueden decir Mufa a mí, viejo, siendo que estaba invicto, viejo, y con Cerro también que perdió su invicto en el torneo local, perdí también yo mi invicto, boludo. Ahí. Hablando de lo político. No, hablamos de lo futbolístico. De lo futbolístico estamos hablando. Saludos desde Lago Saria Profunda. ¡No! Perdón, boludo. Tranquilo. Hace rato ya estaba esperando este directo. Dice que grande. Se saludan los protagonistas. Bueno, te pido por favor que le haga un solo de arpa porque tengo que hacer este. Será. ¿Qué tal, muchachos? A todos los que se van conectando, los de TikTok, saludar a todos. Les voy a ir leyendo de a poquito ahí. Vamos a ver acá de reojo. Se mata de la risa ahí, boludo. Se mata de la risa. Malos son. Y ahí lo de Twitch también a reportarse. Yo que después se enojan, boludo, cuando no se les lee. Cuando no se les lee, supuestamente. A reportarse lo de Twitch también, obviamente. A reportarse. Ahí todo se mata de la risa, Marco, porque te va lo que te pasa. Pare nada, boludo. todo se mata de la risa, viejo. Pero la verdad. Estuvo muy bueno. Me regalé, boludo. Me regalé. Mostrar el partido. Dice, no, muchachos, no podemos mostrar. Ya saben, ya que por tema de derecho no se puede mostrar el partido. Pero vamos a tratar de hacerle llegar con mayor emoción, de acuerdo a las reacciones que tenemos acá y el relato del gran amigo Marco que está acá, papacho. Jorge Marcelino, ojo con esto, ¿eh? Así sale Cerro Porteño, Roberto Junior Fernández, Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Luca Quintana y Carlos Zárate. Eliseche, Jorge Marcelino, Wilder Viera, Carrizo, Cecilio Domínguez y Totina Amarilla, el equipo del Ciclón. ¿Te gusta? Y sí, me gusta y no me gusta. O sea, hay que ver, viejo, lo de Totina Amarilla. Este partido puede ser muy importante para poder sacarse esa mufa de repente que está teniendo de cara al gol, viejo, de cara a portería. Y después también muchos nombres, Cecilio Domínguez, para darle unos cuantos minutos más, otra vez de tantos minutos que se le está dando esta temporada y que nos está demostrando. Capaz para ver si se pueden sacar ese mal sabor del partido pasado que se perdió el invicto y más la eliminación de Copa. Este partido puede ser en lo anímico muy importante de ese lado. Y también darle la importancia, obviamente, al rival también. No como la otra Copa pasada que Cerro prácticamente no le da importancia, se relajaba en los primeros tiempos, después el segundo tiempo le costaba y terminaba hasta eliminándose, hijo. Así que hay que darle importancia de que empieza el partido hasta que termine. Tap a la pantalla, conectate que te arranca el partido, la Copa de Todos. Saludos a Mendoza, que te pide un saludo, Sebas. ¡Qué grande, Mendoza! Un gran saludo, gran abrazo para vos, papacho. Saludos al gran Sebastián Pinto desde Madrid, dice Ander. Sebastián Pinto. Yo sé, los perros, yo sé que mi apellido es Pinto, pero yo sé por qué ¿Por qué te eligen? ¿Por qué me dicen Pinto, justamente? Porque González es mi primer apellido, muchacho, pero ya sé por qué, viejo. Camiseta alternativa para el Ciclón. Upa, mira. El conjunto. Uy, nuestro árbitro favorito, Marco, hacelo. El de los milagros.
¿Quién es tu árbitro? Este es el árbitro de mi vida, viejo. Juliadosa de mi corazón, viejo. Te amo tanto, viejo. Juliadosa, atentos para Hacelo. arrancar. Hacelo, viejo. El partido va a comenzar, una tormenta se avecina. Cerro Porteño mueve la pelota. Vamos. Esto se juega en Villa Elisa. La Copa de Todos, Cerro versus Pastoreo. Saludos a toda la gente que se va uniendo tanto de la batalla. Gracias, Mendoza, por compartir. Gatito ya está en el arco. Va saliendo ahora Cerro Porteño con Pachi Garrillo, que la mueve por el costado izquierdo. Tenemos juego, tenemos partida. ¡Epa! Entró Gatito y sí, está Gatito. A la carga va Cerro, pelota arriba en la baja Totín buscando a Cecilio. Cobertura completa de Pastoreo. Tratando de salir Pastoreo. Recupera bien en esa Eliseche. Ojo, partido también que está jugando, si no me equivoco, ese es Wilder Viera. Sí. Wilder Viera que está jugando también. Habrá que ver cómo se va a desempeñar, viejo. Pachi Carrizo también. Pachi Carrizo que juega de titular como una de las novedades capaz de este equipo que Cerro por lo visto no es que está guardando tanto también. En Itaguaí dice. Ay, claro, Fero Guaranico dice, perdón, disculpas. En Itaguaí, vos dijiste que sí, que era Villa Elisa. No, yo no dije Villaliza. Yo me confundí, sí, pero pensé que era de Ameliano. Perfecto. Me confundí, o sea, lo confundimos. Sí. Otra vez ayudín será para el equipo chico. Fuerza, abuela. Saludos de éxito, dice Diego Cáceres. Que dice Gustavo Corbalán, mandame un saludo, soy tu fan, me dice Matías. No, pará un poco, viejo. ¿Qué decís, Matías? Un gran abrazo, Matías, igual, gran abrazo, beso grande, viejo. Dice Cerro pierde, Chao Martínez. Dice, ¿sabes? Pensando en Pablito Pinto ya otra vez. Se va, dice. Loco, vamos a concentrarnos en el partido, muchachos, que hay que ganar, viejo, como sea. Si se puede, hay que golear luego, viejo, para por lo menos, con todo respeto, ¿verdad? Siempre al rival, tratar en lo anímico, salir de este mal momento, de este bajón futbolístico que está teniendo Cerro. Hace una semana ya prácticamente con la eliminación y después la pérdida de invicto, obviamente. Juega rápidamente el Ciclón de Barrio Obrero. Hay pelota parada, dice Juliadosa. Saludos, saludame pues Seba, dice Ander. Ander, un gran abrazo, un gran saludo, papacho, para vos. Abrazo, que lo está viendo desde España. Desde España no está viendo Ander. Sebas Pot, firmás de eliminarte por penales, dice. Sebas Pot, no, viejo. Paren. Che, el gol de Diego Gómez, gol, pero no es un golazo, ¿verdad? Pero gol es gol. Gol de Diego Gómez. Claro, gol. Eso, no, hay que desprestigiar. Gol es gol. Más otra paraguayo. Saliendo Gatito Fernández. Quintana se equivoca, pero logra solucionar. Saliendo Cerro Porteño en la mitad de la cancha. Pete el pelotazo. Wilder Viera. Todos tranquilos para la seguridad del portero Alex Báez. Levanta. Sebas, eliminarse por penales lo veo factible, dice. Eliminarse por penales. Y no, hay que llegar ahí, muchachos. Si es que Cerro llega a los penales, sería un recontra fracaso rotundo. Y para mí, si es que Cerro se llega a eliminar de esta Copa Paraguay, hasta soy más directo. Martínez tiene que ir tiene que ir. Así nomás, no si palabrota. Atención que va Pastoreo, sale Gatito, cubre Matías Damián, la deja para Rodrigo Gómez, se aproximó el albirrojo. Saludos para mi querido Alejandro Delgado, dice saludos desde España, mi compoblano Morel, saludos. ¿Dónde puedo ver Pirat? No, tranquilo Andrés, no te puedo tirar. Ahí tranquilidad para Baez. ¿Qué dice? Dios mío, Wilder Viera, Gatito, yo no salgo luego, dice Matías. La PF ya no disimula demasiado, quiere que Cerro gane la Copa Paraguay, le pone de refere más cerrista, dice por Juliadosa. Amigo de la cancha, Juliadosa. Juliadosa, viejo, el árbitro de los milagros. Qué pelada ser usted, dice Ángel Gómez. Y qué pelada ser nosotros. Y bueno, ser vos que está comentando. Vos que está ahí atrás del teclado, viejo. Atención que va a la carga Cerro Porteño. Dice, ¿dónde se puede ver? No te puedo decir. Bueno, no sé si se muestra en el Mágico TV. Pelada a hacer tu billetera, Bayro. Dice, tranquila nomás, no le vaya a responder. Tranquilo nomás, tranquila nomás. Faltan la mitad de la cancha. Dice, buenas muchachos, tengo miedo, dice Marce. Baja tu flequillo si Cerro va a ganar el clausura. Dios mío, muchachos, respeten, viejo, que somos el Ciclón de Barrio Obrero, somos todos hermanos, viejo. Hoy cayó nuestro mayor ídolo, dice, de fútbol paraguayo TV. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cayó, peor? No puede ser. Nos muestra Mágico TV, dice Marce. Quintana, la suelta para Rodrigo Gómez. Gómez que la sostiene, marca atenta del número 23.
Atento Kevin Lescano. Qué malo, Wilder. Ahí la pierde y va con todo. Ahora Pastoreo retrocede. Tranquilidad para la portería. Cecilio Pio juega de titular. Sí, señor. Juega de titular Cecilio. Está para pantalla. Comparte. Le está jugando Cerro Porteño ante Pastoreo. El conjunto caguaseño. Arriba la pelota buscando Solís. Va a la carga Pastoreo. Atención que hay peligro. Va Pastoreo. No. Encara Pastoreo. Sáquenla. 1, 2, 3. Le Sáquenla. pegó. Cerquita. Dios mío. Cerquita Pastoreo. No le estoy notando cómo al pegó equipo. el 32. Le pegó el señor jugador del conjunto Budgar. No Se le- acomodó y le pegó Budgar. No le estoy notando cómo al equipo. Ojo, muchachos, que Pastoreo se está animando, hijo. Veo a muchos hinchas de Pastoreo en el chat. ¿Qué dicen? Ay, mira, muchísimos hinchas de Pastoreo. Dice, hincha de Pastoreo. No, qué grande. Muchos hinchas de Pastoreo estoy viendo en el chat. en los Hacelo, comentarios. Pastoreo, hacelo, dice el Opa, chat. mirá. No, Dios mío, viejo. Qué cagazo Mira, le tengo a mira. este partido. ¡Ole! ¡Ole! Qué buena pisadita le hizo. Heinze, Heinze se llama el jugador. El bueno. apellido de Heinze. Atención que Sonora va. a su apellido. ¿Cuánto va? Está 0-0 el marcador. Hacelo, Pastoreo, hace gol, dice Tiago. A ver. Muchos hinchas de Pastoreo. No, los perros, se está llenando de hinchas de Pastoreo el chat, viejo. No sabía que muchos hinchas de Pastoreo existían, boludo. Hay lateral que corresponde a Pastoreo. Va a jugar Bogado. Esperando el esférico. Julia Doya pide tranquilidad a Pachi Carrizo. Dale, Julia, dos. No me lee el huevo, Marco. Y señor Paredes. Tengo una cámara acá enfrente que me mata la visual No del sé si chat. querés que saque un poquitito. No, va a venir Franco en breve. güey. Y tienen que enfocarle, ese sí. No pasa naranja. Va la pelota arriba. Pero viene Franco en instante. Se viene Pastoreo. Despeja Cerro Porteño. La baja Totina Amarilla. Pelota por el costado izquierdo. Quiere el Escano. Mete el cuerpo. Acelera Rodrigo Gómez. Dale, va salga. con todo y a la carga Pastoreo. Está controlando el, No, el Pastoreo. conjunto caguaseño. Va a la carga. Atención con Solís. Solís se colocó. Dejó la pelota para Heinz. Se viene con todo el equipo caguaseño. Le va a pegar. A ver, Budgar. Le viene el remate. Saca Cerro. Y viene. pasando? Y le queda. ¿Qué Pastoreo. pasa? Se viene con todo el conjunto. Vendrá el centro al área. Salió Gatito. Gatito Fernández. No, esto ya es una vergüenza, muchachos. Ya. No puede ser. Toda la pelota de segunda pelota, todo de Pastoreo, muchachos. No puede salir Cerro. Ahí recupera bien Cerro Porteño. Cecilio toca por el costado izquierdo. La banda izquierda tiene presencia de Wilder Viera. Avanza Wilder. Mira atentamente el área. Se perfila. Manda al centro. Mal centro, por cierto. Piden mano. Que siga, dice el juez. Piden manos los de Cerro Porteño. Tranquilo, viejo. Confía en el proceso. Dice primera vez Gatito titular y otra vez. Dice Jorge. Sí. Habría que ver cómo se Recupera desempeña. el Ciclón de Barrio Obrero. Hay marca atenta contra Liceche. Gómez que recibe el balón. Gómez toca la pelota. Está jugando. Sucesión de pases del conjunto cerrista. Pelota por la banda izquierda. Hay peligro. Toca atrás Eriza. El jugador Zárate. Vamos viendo Cerro con Wilder y Cecilio. Jugamos. Sebas, ¿qué esperás? Dice Ana Maldonado. Sí, peligro. Y también, si le sumás a Totín y eso arriba, últimamente está muy negro que no se logró encontrar. Ojo. Atención que viene la Ojo, le pelota. Le queda. queda a Totín. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño. Totín. Llegó el primero de muchos del goleador cerrista. Apareció Totín, aprovechó esa pelota y ya está festejando. ¡Por fin! Está ¡Sacate la festejando bufa! el primer gol con la camiseta del Ciclón. Pelota que bajó el hombre de Pastoreo. No, definió y muy bien. aprovechó el Perfecto. rebote. Le quedó a Totín. Definió como crack. 1 para Cerro, 0 para Pastoreo. Sebas. Y no sé si se queda para el clip, eso voy a sacar yo si lo saca, pero justamente le estaba criticando a Totín, le estaba diciendo que para cuándo llevase su partido, que esto y aquello, y mete el gol, dijo en la siguiente jugada. Pablo, metelo todo. Qué locura, viejo. Sí, buena definición, por suerte Cerro ya abrió el marcador. Ahora a no relajarse, a ir por el segundo directamente, a no relajarse. Que no pase lo mismo en la otra Copa Paraguay que jugó Cerro. A no relajarse.
Señores, si está ganando Cerro, dice Marcos, ¿viste la navecita de Coque? Dice, ¿por qué? Pero no te quiero leer, mi querido Junior. Claro que sí te quiero leer. Le meto todo, dice. ¡Opa! Ahí va jugando, tocando, moviendo la pelota Cerro Porteño que va ganando 1-0. Ahí va la salida. Quintana suelta para Gómez. Gómez que elevó la pelota y la aceleración que no llega. Gracias Mendoza por compartir, por estar con nosotros. Qué grande Mendoza. Hay lateral para Pastoreo. Casi se revienta el jugador cerrista recién llegado. Lesión total. Hay juego para Pastoreo. Para el conjunto caguaseño. Tontín, tontín. Tontín, tontín, tontín. Pues metió gol, Totín. Qué grande, Totín, carajo. ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? No me acuerdo. ¿Qué dijiste? Meses dije algo. Meses. ¿Qué dije yo meses? Chat, a memoria lo que te dije meses atrás. ¿Qué dijiste? ¿Qué le falta a Totín? Gol. No. Un partido para Copa Paraguay contra un equipo y que se cague a goles. ¿No te acuerdas que yo dije 6 veces? Pues dije. Y después no sé full. Pero Ese se Esperana, todo lo que vos decís, nunca yo veo un clip. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y porque nunca No hace? tiene- no tiene cómo respaldar. ¿No respaldás lo que decís, será? No respaldó lo que... No tiene... Ah, de penal fue. Epa, Opa, mirá, fue de Pancha. penal. No, Llegó buena la jugada. mufa, dice. Para No. mí que Franco era el problema, dice. Lo que se peor de mueva todo. pues la producción. A Marcos le queda más cerca relatar desde esa cancha, dice, cierto. Legalmente sí, pero no, déjate. No. joder. No llegamos. Ahora Nunca. Pastoreo va a empatar, dice. Muchacho, Mucho hincha de Pastoreo. Pero ¿se acuerdan, Pío, que dije a Totín le falta una Copa Paraguay, un partido de Copa Paraguay? Desde el momento en que los primeros 2 partidos de Totín que no metía gol. Y los primeros 2 partidos ya llegamos hasta estos días que ya no sé de cuántos meses estamos llegando que Totino metió gol, viejo. Yo dije, a Totín lo que le falta es ser titular en un partido de Copa Paraguay y meter gol. Yo te juro por Dios que dije eso, pues como yo ya sabes, dije, nadie se acuerda. Habría que buscar en los archivos eso, Marco. ¡No! Hay que buscar. ¡No! Y va Pastoreo. Y se va a la carga. te puedo Pastoreo. Pastoreo. Viene el toque y está. ¡Gatito! Gatito, señoras y señores. Se quedó con la pelota, Gatito. ¡Ea! Moviendo. Nunca te critiqué, gatito, papacho. Un crack, Gatito. No, arquero de la selección paraguaya, viejo. Así nomás. Así nomás. A ver qué dice el chat de TikTok. Va Tranquilo, diciendo confiando silencio en muy el- franco, dice. Copa Paraguay no diga macanada, Rosa, dice Daniel Ramírez. ¿Qué? ¿Dónde dice? Daniel Ramírez dice eso. Gatito selección, dicen en el chat ahí, Marce. ¿Dónde dice eso? Ahí en el chat dice, arriba tenés que bajar. Si no me crees. Atención que va a ser Porteño. Totín, la suelta por el costado derecho para Rodrigo Gómez. Jiménez Clau. Gómez, toca Jiménez la Clau. pelota. Jiménez Clau. Que Dios te bendiga, Jiménez Clau. Y arriba el de Jiménez Clauco está el... Leí, le mando un saludo. Pero Copa Paraguay, pues. Y Cerro no gana Copa Paraguay, así que gane ya es una sorpresa y es muy lindo. No banco Gatito la selección, dice Digor. Totín selección, dice Marce. El tema es que no pase lo mismo que siempre pasa en las Copas Paraguay, que Cerro se eliminó, que Cerro a veces empezó ganando, se relajó, el rival le empató y en penales le eliminó. 2 veces Eso le es pasó así. Ahora lo que el 2 tema. veces le pasó así. Este puede ser la tercera, otra vez si es que se relaja. Hay que meterse segundo rápido. ¿No quieren que les prendan el aire, Marquitos? Sí, ¿verdad? Allá está. Porfa. Tenemos 13 minutos de juego. Cerro ganando 1-0, gol de Totín Amarilla. Totín marcó el primero. Que gane Cerro y no dependa de otro equipo rival. Dice, saludos Marquitos, ¿cómo te va? Ortiz Osvaldo, gracias por seguirnos. Como dice el eslogan de todos, dice... Pero no quiero escuchar menos de Cerro, así que cállense. Pero poco lo decís. No, pero no quiero ponerle adelanto porque ya estoy acostumbrado a los descansos que nos hacen, boludo. Ya estoy acostumbrado. Dios mío. Quintana. Saliendo Quintana, la suelta por el costado derecho para Rodrigo Gómez, recibe la marca. Vamos. De Budgaribá Carrizo, corta Pastoreo. Dale. Pastoreo, estás cayendo por la mínima diferencia. Sí, tiene mucho la pelota ya Pastoreo. Sí, no, pero cómo llega Pastoreo, impresionante. Juega Pastoreo. Sí. Para mí hasta de sorpresa llegó el gol de Cerro. Sí. Pastoreo Ha sido- está mucho mejor. Hay que ser ¿En sinceros. serio? Sí. Mucho mejor, le está dominando a Cerro. Hay que ser Marquito te realista. pide que le saludes. Dice, saludame, Seban de Acapenó. Dice ¡Apa! Marquito. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, Marquito, saludo. ¿por qué los clubes de intermedia son tan buenos y tienen una competitividad tan grande y después suben a primera y
No compiten. Pasa muchas veces también por el porque plantel, la profundidad del plantel y la claro. capacidad todito, económica. pues. Se cambia todo también. Claro, y la capacidad ¿Verdad que económica. cambian? O sea, Cambia- suben y 80%. cero kilómetros. Tiene Cerro Porteño la carga con Zárate, a ver si alcanza. Zárate ¡Vamos! la recoge, Dale. entra al centro al área de Zárate, mete uno, Buena. dos, ingresó al área. Zárate No. tocó, levantó la pelota que hizo Carrizo. Hay falta, pecó el mitad, ahí hay pecó el mitad, falta. ahí. ¿Por qué? ¿Viste cómo levantó la pelota Zárate? Al pedo. ¿Y Pachi? Y sí, también otro. ¿Le llegó o no le llegó la pelota a Pachi? Y la camiseta se va, dice. Gracias Osvaldo Ortiz por que envió un Music on Stage. Opa, grande, qué Atito. grande, papacho. Zárate no es buen apellido, dice. Seba parece que tiene la remera de Zulapa. Michi Michi GC, GC, dice. ¿En serio? Pero loco, a la medida está. Al cuerpo. Medida, viejo, al cuerpo yo uso, muchachos, para mostrar el físico. ¿Saben luego? ¿Saben luego? No se entiende lo que dicen, habla todos juntos, dice Víctor Méndez. Tenés que entrar en Twitch entonces, Víctor Martínez. Méndez. Entra Víctor Martínez a Twitch. En Twitch va a escuchar, porque no escuchás del celular, acá del micrófono puedes escuchar más. Sentido un jugador. Ahí Budgar conversando con el director técnico. Saludos desde Madrid, dice Chelo Aguilera. Saludos. Saludos, Chelo. Ese pibe residente, El mismo. ¿Cuál? el técnico de pastoreo. No me fijé. Pero metió saco, yo estoy loco. Saco está. Saco onda. Alfaro. No. Calle, pero elegante. El director técnico de Calle, pero Barcelona. elegante. Sí. Castillo. Segundo Castillo. Segundo Castillo. Que es de Barcelona, de Ecuador. ¿Quién va a seleccionar? Ese no es. Saliendo. Zárate creo que es. Ese no es nuestro mediocampista. Ah, qué lástima. O es Eliseche. A ver. Sentido. Salido el jugador de Cerro Porteño. Será tendido afuera. Creo que ya no vuelve. Pasto pero elegante. Excelente, dice. Marcelo. Gracias, Sí, sí, Chelo sí. Aguilera, por seguirnos. Qué difícil distinguir los números de pastoreo, Gerard. Qué locura. Andate Zapac, dice ahí en el chat. Vale. ¿Verdad qué raro? ese Zárate número? fue el que salió, No se dice en ve, el chat. no se ve. Zárate fue. Zárate. Sí, sí, sí. Uy, después de la jugada, entonces quedó mal Zárate. Mientras vamos viendo la pelota del conjunto caguayeño, está 1-0, ganando Cerro Porteño, gol de Totín. Uy, uy, Atención uy. que le queda a Pastoreo y se viene la carga, pegale. A ver si se va, a ver si tiene la posibilidad. Pastoreo para encarar, ingresa al Juega área, se bien. desvía y córner. Matías se vea porque nunca es tenido en cuenta para la selección, dice Porque es Axel. un jugador fluctuante, nunca se asentó en ningún equipo después de salir de Guaraní. No se puede ni ganar la titularidad en Botafogo, ni en Bélgica, ni en Al Ain. Va a entrar por eso. Rivero, dice. Es un talentoso de la Gran 7, pero un payá. Banco totalmente lo que decís. la Por verdad. eso, porque Banco es un- total. Porque se nota que tiene, o sea, Es tema un de- excelente jugador. Excelente jugador. Pero no Atención es que disciplinado, no es Ferreira constante. coloca la pelota. Solís atento en el área. Gatitos también. Franco te banco con mi tía si gana Cerro. dice. Atención, hay córner para Pastoreo. No puede ser. Atención, hay peligro. Norte atenta a la jugada. Va a levantar Ferreira la pelota. Viene el toque abajo. Jugada preparada de Pastoreo. Se viene. ¡Epa! Casi le salió, viejo. Pero no te demuestra seguridad, Cerro. No te demuestra seguridad. Está incómodo Cerro en el partido. De hecho, para mí se encuentra nomás con el gol. De chiripa. Hasta, no es el propio jugador de Cerro que le baja. No es el propio jugador de Cerro. Es la defensa que le baja para Totín para que defina. Me fui a cargar gas y mete Totín. Dale, ni Totín se la cree. Metió gol, dice. Para sacarse la mufa, viejo. Dios mío. Salió Cerro Porteño. Quintana eleva el balón buscando a Pachi Carrizo. Este Dale, Totín dejó para abrila. Cecilio. Dale, Cecilio, hacia el otro le lado. pegó. Hacia el otro lado, Cecilio. El portero Baez. Epa, mano. No cobró. No cobra. Carrizo premiado por lo que hizo. Se la pone de. Tranquila, Emi. Ay. El tema es que también tenés que tener en cuenta que este es el partido de subida de los jugadores de Pastoreo. Sí, Eso sí también. Eso tiene que claro tener que en cuenta sí. también que acá van a dejar ellos se están mostrando, viejo. El partido está 1-0 ganando Cerro Porteño. El Ciclón está ganando por la mínima diferencia. Morales hizo un buen partido en la selección y sería una buena compañía para Sanabria, dice Axel. Hay córner para Cerro. Peligro total, manda el centro, Cecilio al área. Saca, pegó por Totín. Están sin arquero, por eso metió Totín, dice Chelo Aguilera.
Dios mío. Gracias por compartir, Ander. Los centros de Cecilio. Vos sabés que True es la misma cosa. Nunca pasa el primer palo su centro, viejo. Increíble es, viejo. Puede ser que nunca hagan pasar el primer palo. Andate otra vez, Dios mío, Pastoreo nos está jugando, amigo, dice Marce. Hacelo, Pastoreo, hacelo, dice Alan Rizaldi. Y el partido de su vida, Cerro, porque si pierden, muer. Y sí, también no hay punto medio. Para mí, si Cerro llega a eliminarse, si llega a pasar eso, viejo, se tiene que ir Martínez, viejo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Doble 9, la Cele, Sanabria y Paiva, dice Fulbo, dice Alan Rizaldi. Mientras había el agarrón hacia Wilder Viera que cayó de parte de Ferreira. Pelota parada para Cerro Porteño. Atenta platea. Se acomoda Wilder Viera. Las canilleras. Le va a pegar el 20. Cecilio atento. Baez agazapado en el arco. La marca de Agustín Jiménez. Autoriza Julia Dosa. Viene el centro al área. Cabezazo. Le queda Cerro. Mal. Vuelve Paivan Percy, dice Marce. ¿Qué tal el partido? Tranquilo, pero Cerro por sueño. Y más o menos. No está del todo bien, pero por lo menos consiguió Mamá, qué centro de mierda. No. Por eso prefiero ni hablar. Yo no entiendo. ¿Será que en la práctica no entrenan tirar centro? Porque ningún centro de Cerro Viejo bueno en el campeonato. Hay córner de la Copa Paraguay. La Copa de todos. Busca Cerro Porteño por arriba. Viene el centro de Pachi Carrizo. Cabezazo. Travesaño. Travesaño. Viene el remate de afuera del área. Qué mal le pegó. El jugador del Ciclón de Barrio Obrero. El cabezazo. El testazo de Matías Damián Pérez. No se quedó donde esperaba, pero pegó por el parante. Ay, ay, ay. Mientras no llegue ese segundo gol, muchacho, ya está preocupadísimo. Ahí me dicen en el chat, se le ve preocupado a Seba. No, voy a estar preocupadísimo. Mientras no meta ese segundo gol Cerro, muchachos. Por más que sea Pastoreo, todo lo que vos quiera. Ya está preocupadísimo. Hay juego para Cerro Porteño que encara por el costado izquierdo. ¿Ya se produjo los cambios o volvió? Hasta ahora no vi. Volvió Zárate. ¿Volvió Zárate? Volvió, porque no vi ningún cambio que si no iba a enfocar. Ah, entonces Riveros. Ahí está. Ah, mira, ahí está. Sí. Pero ¿por qué no dicen los cambios? No se hace una toma. Porque como Paraguay, no mostró ni una toma. Atención que va a hablar Rivero, cruzó la pelota. Salida para el conjunto. No, dice córner para Cerro. ¿Por qué Megamente está preocupado, dice? ¿Eh? Hace rato entró Rivero, dice Tiago. ¿Y por qué a tu hermana no le baja pelotudo? No. Pará, pues. Andás muy mal educado. Andás muy mal educado, Megamente. Se fue todo. Zapaga. Excelente. Hay córner, señoras y señores, para Cerro Porteño. Va a levantar el esférico Wilder Viera. 22 minutos, busca el segundo Cerro. Atención, viene la pelota al área. Saca Pastoreo. 1-0 sigue esto. Te desconozco, Seba, dice Ander. Che, el Lisandro no está por ahí. ¿Lisandro? No. Sí, Lisandro vino conmigo. No sé cómo está, porque necesito me responda al celular. Ah, Si le Lisandro. pueden avisar a Lisandro, porfa. Vamos, Pastoreo, carajo, dice Hernán Filisola. Opa. Pelota para el Ciclón de Barrio Obrero, dice Seba Soso es un maleducado. Tranquilo, y Víctor Hugo Mareco, dice. Víctor Hugo Mareco. No sé si banco más. Víctor Hugo, técnico. No sé si banco más, jugador, viejo. Carrizo. Sigue Cerro Porteño. Mete la pelota para Gómez. Gómez con marca. Gómez que sigue. Se va al Ciclón de Barrio Obrero. A la carga con Cecilio Domínguez. Quiere pasar Cecilio. Cayó. No hay falta. Dice Julia Dosa. Se levanta rápidamente el hombre de Pastoreo. Ya va saliendo. Tenemos partido. Tenemos juego. Esto está 1-0. Ganando Cerro Porteño. Ganando 1-0 Alejandro querido. Ahora sí Cerro está un poco mejor, muchachos. Ahora sí Cerro ya está dominando el partido. Hay que concretar nomás la jugada ya. Se imaginan los gana Pastoreo, dice Rodri. Y eso es lo que tengo un cagazo, muchachos. Gatito Fernández. Hay que meter sí o sí ese gol para asegurar. Arriba la pelota de Gatito y busca Cecilio Domínguez. A la carga va Cecilio. Cecilio va con la pelota dominada. Va a cruzar el esférico. Decide aguantar, esperar. Tocó Qué lindo. muy bien y vendrá al centro, al área. Nos sacó como pudo. En esa no le dio el efecto que quería el jugador de Cerro Porteño y la pelota corresponde a Pastoreo porque hay falta y pelota parada para conjunto de Caguazú. Segundo tiempo, Pastoreo se queda sin aire.
Tranquilo, muchachos, confía en el proceso. Ahora me fijé en el entrenador y es lo que estaban diciendo. Nah, recontra elegante, viejo. Espectacular. Che, estaba viendo el video, justamente como dice Fideo Rolón. Que la persona que dijiste que más sabía de fútbol dijo que quería que Maravilla Martínez esté convocado a la selección. Y yo creo que se confundió por Ronaldo Martínez. Sí. Impresionante. Dijo que está lesionado y todo. Se confundió demasiado, nuestro amigo personal. ¿Y por qué empezó malo con la gente en la calle que no responde Porque con vos, buena Mufá, onda? te dijiste que te sabe, dijiste. Y pensé, vendía camiseta de fútbol. Atención que va la pelota. Viaja por el costado izquierdo, busca Pachi Carrizo de cabeza, suelta para Matías Damián. Quiere recuperar Pastoreo. Atención que va a la carga, Blas Riveros, la meta al medio, cortó Pastoreo, sigue Cerro Porteño ahora. Carrizo, cambia completamente el sentido de juego porque va el Ciclón por derecha ahora. La coloca Cerro, manda al centro al área, busca a Totín, la bajó, despecho, busca a Cecilio, no puede. Queda, Dios mío. 1-0 gana Cerro Porteño. Qué difícil es relatar cuando Pastoreo no se entiende un carajo. Sus números. Mínimamente, por lo menos, poner un número blanco, hermano. No se entiende un carajo, presidente Pastoreo. Qué No, loco. Dejate de joder. Diseñadores. Diseñador, no sé yo. Veo desastre. ven. La marca que le hace la camiseta tiene la culpa ahí. Pelota arriba. Recupera Cerro Porteño. Esto está 1-0. Mejor que ver una final de Champions, dice alias al viento, perdón. Paneles Estrella, dice Luis. 1-0 gana Cerro. Hablando de videos, esperemos que el video de Hugo Almeida no termine en una tormenta ya vecina, dice Oima. ¿Le gustó mi edición? Pachero tuvo. De la gran 7. Ahí va saliendo a la carga Pastoreo, divina y recupera ahora el Ciclón de Barrio Obrero en la mitad de la cancha. Se va con todo Cerro, quiere el segundo. Bien. Se asocia y va, Dale, se asocia y mira, va. A ver lindo. para Cecilio. A ver, manda el centro Qué y lindo. está pegale. ¡Pegale el remate! No pudo darle con potencia. Ustedes dicen que Iturbe tiene oportunidad, tienen que tener oportunidad en la selección, dice Rodri. Para mí sí. Por más que estos dos últimos partidos no es que estuvo tan bien, pero para mí tiene que tener oportunidad en la selección. Por lo menos para estar ahí, no digo para ser titular. Por lo menos para estar ahí como si a Red le llevaron por mucho menos. Para mí Cecilio no. Epa. Iturbe. Ya me tiene Cecilio. traumado Cecilio. No, ya me tiene traumado Cecilio. Iturbe tiene que tener por lo menos la oportunidad de estar ahí. Desde mi punto de vista. No por vende patria, dice. También banco también ese tema, viejo. O sea que yo en su momento antes de que vuelva a retornarse Iturbe a Cerro, también por eso lo liquidé. Eso sí. Ahí está Gatito Fernández. 27 minutos con 30. Quintana. Cede el balón en la mitad de la cancha. Perdía el jugador del Ciclón. No pudo Eliseche. Domina Pastoreo. Explotó otro video había sido. ¿Cuál? El que hicimos. ¿Con Pablo? 7-5 ya tiene. Espectacular. Belleza. Excelente. Felicidades. Pelota arriba para Totín. 7-4 Paiva. Espectacular. 118 Enciso. 300 en la entrada. Jaimande. Ajá. Ya japonado. Gestión. We are getting back, hey, la Prime. Sí, señor. Estamos volviendo. Saludos para Diana, para Huguito Barrientos que nos sigue. 181 personas. Tap para pantalla. Compartan. ¿A los cuántos likes mete Cerro? Cerro marca a los 30K. 30K nada más. 30.000 Te pido. likes. 30.000. Tap para la pantalla, dale. 30.000 likes y mete Cerro. Dale. Ha empezado, gracias por seguirnos. El del medio 30.000. es mudo, dice alias al viento, perdón. 30.000 likes y mete Cerro. A los 41 dice Rodri. Ojo, a ver quién acierta. A ver quién acierta. Voy a tap. Beleza, para un poco Esteño, dice. Oima, Marce, vos no me veo que sos Esteño, será. Mopio. Saliendo ahora el Ciclón de Barrio Obrero hace Samu. Gracias, Samu, querido, por estar con nosotros y seguirnos. Esto está 1-0. Cerro Porteño controlando, dominando la pelota. Ya empezó Ranu Paraná. Ya empezó.
Este es Gómez, quiso darle de vuelta la pelota en esa Carrizo, levantó la pierna, recupera Pastoreo, la carga va y va tocando Pastoreo. Se viene el conjunto blanco y rojo. Atención, cayó y Upa. falta. Totalmente a destiempo. Quedó sentido. Él fue el que buscó. Budgard, el jugador de Pastoreo. Iba. Están también en otras plataformas. Y Rodri, Twitch, X, YouTube. Sebas Paul Mercenario me dicen no. Espera. Quedó muy sentido el jugador. A ver. Quedó muy Pero él lo busca. ¡Ah! ¡Wow! Ojalá que no Aina sea. Eliseche será. Aina. Gracias, Gaspar, por los te adoro. Gaspar 25. Me calienta Morel. Este sí es Gaspar. Ojalá que no. Y encima pinta bien este chico mío. 1-0 gana Cerro, sentido. Ah, no puede ni mover, no. Eliseche. Muy sentido, Eliseche. Toca en el posterior también. Queda trabada. Sí. Queda trabado, mejor dicho, el tobillo de Eliseche. Y ahí se produce la acción dolorosa. Y está muy sentido. Gatito conversando con Matías Damián. Vamos, Mesugrana, querido, dice Garay. No, Aliceda, dice. No, mira, llora ya. No, ya está. Aina, muy No, sentido. Qué lástima, viejo. Qué lástima, viejo. Qué lástima, en serio. Encima, buen jugador. Está demostrando cosas interesantes. Qué lástima. Qué desgracia le pasó. Porque solo, mira, solo. ¡Pum! ¡No! Esta imagen fue muy fuerte. No, muy mal, No, muy mal. una imagen de atrás ahora que mostró que es fuertísimo cómo se le dobla el tobillo. Muy sentido y se retira el segundo jugador del Cerro Porteño lesionado. Qué lástima. Dos De jugadores. los dos chicos. Serapio por el estado de la cancha. Tiene que ver Se también. puede para mí. decir, Pio, que es el estado de la cancha. Porque Pregunto yo al chat. Sí. ¿Puede ser, Pio, que las lesiones de corrido sean por el estado de la cancha? ¿Se juega en Itagua esto? ¿Se juega en la cancha del 12 de octubre? Mientras va Pastoreo, se acomoda bien el remate, se desvía, sacó Quintana, les queda Solís, se coloca Solís, a ver cómo está Cerro para la salida ahora. Juegan, están perdiendo, juegan muy brusco, dice. Che, me están quemando en TikTok, boludo. ¿Por qué, peón? Porque hay un audio que se filtró de alguien que dicen que soy yo. A ver, ¿cuál? Me negó todo el pelotudo ese y le rompí la cara. Y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi vida que le voy a saber porque pues ese tipo es un cagada y le voy a volver a romper. Pero no se parece ni a mi voz. No se parece, ni a... Ese no es tu socio. Va con todo el Ciclón de Barrio Obrero y desmentíbulo, nada que ver. Pelota arriba para Blas Rivero. ¿Se va o no se va? Hola, Cevita, mirá la cámara si amasa las tortillas, dice Tiago. Saludos. No, basta. Desideria Rodríguez, qué grande Desideria, ¿cómo te va? ¿En serio me te están funando fuerte, lo? ¿Cómo va el partido? 1-0. 1-0, señoras, señores. Los chetos hablan todo igual luego, dice Richard. Se prepara Morel para ingresar. Jorge Morel. Qué lástima por los dos mitad y que se lesionaron. Qué lástima. Sí, Morel lesionados. No, por fin tienen la oportunidad de ser hasta titulares luego. Carrizo la mete al medio. Ya ingresó Morel. Vamos a ver cómo se complementa el equipo de Martínez en esta Copa Paraguay. Coren Morel, se apagó mi tele, dice. Morel, que viene de esa polémica que se rió de los hinchas en el partido pasado. ¿En serio, veo? Sí. Se rió de la gente. Porque en la televisión le eligieron como el destacado. Y cuando él venía, de preferencia, Sí. él mandó una risita a la gente que lo estaba puteando. A la pucha. Y entonces, así está y nada. Jorge Morel. Ay, Morel. Juega rápido Cerro Porteño en salida. 34 minutos de juego. Está ganando Cerro, mi amigo. Soy tu Romeo. Cerro está ganando. El Ciclón que va bien el remate. Arriba y afuera de Pastoreo. Se animó Ferreira y le pegó. Ferreira con un intento. Muy bueno el 7 de Pastoreo. Mira cómo le pegó.
Arriba y afuera dice Morel, el apellido del humo. Oima, Alexander. No le entiendo a esos jugadores profesionales que van a te reír de la hinchada. Viejo, pedí perdón. No, yo le odio a esa clase de jugadores. Porque encima que no bancamos lo malos que son, viejo. Y después encima se burlan otra vez de la gente. Bro. Carrizo Eso es lo juega peor. por el costado izquierdo para Blas Rivero. Se entienden estos dos. Blas Rivero manda el centro al área para Totín. Sacó Solo viene te el queda. remate. Arriba y afuera. Increíble que 2 veces le quedó ya. Le pegó. Epa. ¿Te están funando, tío? Salida, tu abuela. Tío. ¿Quién vio a tu prima? Mi prima me dice, te están funando. Decime la verdad, decime si sos vos, hey. Te haga calle. Deja de ser pesado, decime la verdad. Y no entiende mi prima que no soy yo el del audio. Dice, yo con nunca en mi vida me pegué. Yo no me sé moquetear, yo nunca me moqueteé en mi vida. Y voy a pegar a alguien. Atención que va 15. Se va a la Amenaza carga. vos, tirame. No, nada que ver. Nada que ver, muchachos, nada que ver. Cuidado, Franco, dice Omar Zorrilla. No. Atención ser- que ataca Pastoreo. Se viene Pastoreo. Atención que Caguazú está atento. Se va a la carga Pastoreo. Pelota por el costado derecho. Viene el centro al área. Pasado. Uy, mira. No, mano. no fue mano. Me pareció No también. fue mano. No, dice. No, dicen ahí en la... Pesaste, mi prima, boludo. No, ¿cómo vas a matar Atención ahí? que va. Ay, justo hubo Ay, falta. Le salvó. ¿Quién se cree ese Morel y encima no sabe jugar? Dice Desideria. No, malísimo. Vos sos el del audio, Franco. Deja de mentir. No. Paren. Paren, no digan eso, muchachos. Es mentira. A ver, Junior dice: Franco, admití que le pegaste a mitad de 13 años. Dice. Ya, ¿para qué lo...? Hije de la prima de Franco, dice. Admití que me pegaste, dice. 1-0 gana Cerro. 1-0 a la gente que se va uniendo. ¿Se Presente. evita después del partido hacer stream? Pregúntale, muchachos. Sí, lo más probable que sí, dependiendo del horario que llegue. Totín. Perdió Totín. Recupera Pastoreo. Vamos. Va a la carga Solís. No pudo. Le vi a Franco en el centro, le estaba dando plata a las personas para que diga y turbe. No, en serio, veo. ¿En serio? Así fue el trasfondo del video ese. Y Turbe y yo tenemos un negocio. Él tiene que llegar a la selección. Y yo, Como tengo que sea. y yo tengo que salir con los jugadores. Así nomás el negocio. Majo, qué mal. Saludos, Majo. Gracias, Blanqui, por compartir. Porque fue como unánime todos los candidatos que tiraron la gente. Sí. El tema de Iturbe. Uno es lo que dijo Maravilla Martínez. Maravilla Martínez dijo un argentino. Atención que va y se viene Cerro Porteño, 37 minutos. Esto está 1-0 a favor del Ciclón de Barrio Obrero en la Copa de Todos. Uy. Y va con todo, cayó en el área. Cayó en el área. No, Cayó en el área el jugador del Ciclón de Barrio Obrero. No hay falta, dice el juez del partido. Julia 2, amigo del Ciclón. ¿Cuánto está el partido? 1-0 gana Cerro Porteño, muchachos. Minuto 37 del primer tiempo. 1-0 gana el Ciclón. Con gol de Totín. Aunque no lo crean, digo, se sacó la mufa por suerte. Pelota arriba, ya recupera Pastoreo. ¿Qué tal está jugando nuestro Ciclón? No puedo ver el partido, dice Diana. Más o menos está jugando. Más o Está menos. ahí. Está ahí nomás. Está a nivel medio. No, Mal y bien. esto ya parece una novela en cada live. Franco tiene problemas. No. Ustedes tienen que saber que yo tengo problemas no solo en los lives, sino que en mi día a día, yo todos los días tengo un problema. Yo me tengo que buscar drama, si no, no vivo pues mi vida. Yo tengo que vivir una novela. Gómez toca la pelota, Cerro y va Gómez. No pudo. Y le queda al jugador de Pastoreo la salida. Nos falta Iturbe, dice el chat. Dice Diana. Atención, Budgar. Tocó. ¡Epa! Opa, 15. no, Falta contra no, es la 15. primera vez que hace. Che, esperá los Ojo. apellidos de Pastoreo. Pisa bien. Budgar, Heinze. Dejate de joder. Número 10, mira. ¿Puedes decir Budgar. cuál es el equipo y cómo va? Cerro pisa la 1, pelota, Pastoreo 0. Interesante este número 10. Ojo, Atención no, que va solo. la carga Pastoreo, remató. Cortó Matías Damián. Se equivocaron y era se va el del audio. Sin drama no hay vida, Franco te banco, dice. Opa, dice. No Para se un poco parece, Pastoreo, mi que voz. eso es Argentina 2006. Se parece Tiene un aire. Tiene un Vamos a echar aire. la última vez. Tiene un aire de la. Esperá un ratito la después del verdad. córner. Y el chat tiene que confirmar si se parece si o no se corre. parece. Tiene un aire, la verdad, para mí, pero no, nada que ver. Pero o sea, ese ¿cómo se- audio es viral de hace mucho, ya nada Sí. que ver tiene contigo. Para mí es simpático nomás porque ahora voy a aprovechar y hacer un TikTok
Claro, iba así para aclarar. Y tiene que salir de ese Juan Fernández, ese, ¿viste ese Juan Fernández de TikTok que hace Ese que todo? sube el chisme. Sí. Ese es un capo, Juan Fernández. Tremendo. 1, 2 y 3 dice. Lula visionario. Walter Clark bajó el interés del Inter en Porto Alegre. Dice. ¿En serio, Walter Clark? ¡Opa! Ojalá. Walter Clark. Ojalá. Lula. Ole, 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 ole. Si Orlando Gil era camerunés, ya jugaba en el Manchester United, dice. 1-0 gana Cerro. Yo creo que Orlando Gil no iba a ser camerunés. Camerún. Uy. Entendí la referencia. Continuamos, muchachos. Gómez. Sí, el partido, sí. Gómez se va a la carga, tocando atrás Cerro Porteño. Te mando saludos, el Sebas, mi ídolo siempre. Qué grande, qué grande. Ay, mira tu usuario, viejo. Qué grande, papacho. Grande, 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 papacho. Saludos para vos, Rey. Qué A la grande. carga, 30K, llegó a los 30K, señoras y señores. Viene Blas Rivero, tocó por el costado izquierdo, se viene Cerro. Viene el centro al área, se desvía. Hay lateral para Cerro Porteño. Está para pantalla. Hola, María Ana Alvarenga, ¿cómo te va? Blas Riveros. Blas va a jugar con las manos, Blas. Hay lateral, ya se juega. 1-0 gana Cerro, busca el segundo. ¿Dónde está Curitas? Pregunta José Fernández. ¿Quién es Seba? Dice Majo, qué mal. ¿Qué pasó? Mira, gran pregunta que tiró Marce. ¿Qué pasó del arquero guaraní que se fue al Milan? Dice. ¿Qué habrá pasado del colombiano? Si mal no recuerdo. Que se fue al Milan. Está en la Roma. En la Roma, ¿a préstamo o se fue definitivamente? Creo que está finitamente. Lo que pasa con Davers. Davers se llama. David. David. Ay, sí, algo así tenía su nombre. No recuerdo su nombre. Él va de Guaraní al Milan. Del Milan va a préstamo al... va a préstamo al Empoli. No, va a Sheffield Wednesday. Del Sheffield Wednesday va al Empoli. En el Empoli el tipo la rompe. Ah. Ya le llaman a la Roma. Opa, mira vos. Arquero interesante. Caco da Mota. Nos leen grabado. A ver, Julia Osa. A ver, David Julia. Vázquez. Ahí está. David Vázquez. Exacto. Ahí está. Sí. Grande, grande. Bien grande. Mendoza, carajo. Bien, papacho, qué grande. Qué grande Mendoza. Bien Mendocita. Señores, el partido está 1-0. 1-0. Está ganando el Ciclón. A ver. Ah, pedían penal acá. ¿Pedían penal? Nada. No hay nada. Nada. No hay Acá no hay nada. bar. Hay bar. No sabría decirte. Para mí que a partir de cuarto de final Para lo mí había, también que a partir de cuarto para de mí. final. Ahí. No estoy seguro si ya se implementó ya a partir de esta fase ahora. en esta Bájense nueva del edición. Pony, dice el chat porque no leen. Ojima, Marce, Denis Barrios, Morel Vázquez, dice. David Vázquez. Julia Dosa le metió 2 empanadas con pancito antes del partido. Apenas puede correr. Así no con Julia Dos, amigo del Ciclón. ¿Qué decís? ¿Qué Epio. decís, Marco? No, Epio, amigo ¿Qué del está Ciclón. diciendo? Y eso dijo ya hace rato ya. No, yo no dije nada que ver, jamás dije eso. Él dice. Es un árbitro que para mí arbitra bien, dije. Ahí está, él De mi dice. modo. Nosotros no De- somos amigos de payasos. Ah. Somos amigos de los dueños del circo. Aguante Braquino. Y mira, aquí no. Directamente. Con el dueño del circo tiene que tener amistad, no con el Walter payaso. Clark está en la mira del Inter de Porto Alegre. Un club está interesado en ficharlo, dice. Qué tremendo. Es que en un clásico nos permitió a los cerristas jugar con las manos todo el partido. Che, pero Ana, ¿en serio pero Lula dijo que Walter Clark... Era su compañero. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Por qué un visionario? ¿Dijo algo? Y porque él fue el primero en nombrar a Walter Clark después de Y ahora 50 años. justamente. ¿Cuándo escuchaste Walter Clark antes del Lulax? Yo hace 2 años, pero yo no escucho Walter Clark. También, boludo. Facto, dice Junior. 1-0. Gestión Lula, entonces. Gestión Lula, Lula. gestionó. Está activando su Prime para poder conseguir el mejor club a Clara ahora. Qué tremendo. Espectacular. Mi sueño es hacer un freestyle con Walter Clark. Sí. Estamos carrapeando porque hace 2 meses no cobramos. Atención que Sí, me va acuerdo. Cerro Porteño a la carga. Hay peligro, está en el Ojo. área, cruzó. Ay, Saca. ay. Pastoreo. 1-0 gana Pastoreo. Yo le tengo a Walter Clark como categoría tipazo. No sé ustedes. A mí me parece yo hice una entrevista, vi cómo rapea y le tengo ahí arriba como... Este parece bueno. Vos sabés que a mí me hubiera gustado, o sea, o me gustaría verle jugar en Cerro una vez. ¿A Walter Clark? A Walter Clark. Mira, Encima que él dijo que él como profesional jugaría en Cerro, aún sabiendo que salió de Olimpia, y que Él le es gustaría, menor. le gustaría una Menor en era, Cerro. ¿verdad? Menonita. Menonita, sí. Menor. Menon, Sí. sí.
1-0 gana el Me acuerdo que Cerro le metió Porteño un gol a Cerro y Pastoreo. dijo así porque tuvo un festejo muy polémico que la gente pensó que se burló de la gente de Cerro. Y ahí él explicó, dijo que él le tiene mucho respeto a la gente de Cerro y le gustaría alguna vez, sin problema, que va a ser profesional y jugar en Cerro. Walter Clara y Walter González ganan más en TikTok en su club. Dice, y va a la carga Pastoreo, recorta y juega. Walter Clay y el demonio Riveros. hacen live en TikTok ahora. Ah, sí. Imita lo que fumaba No. muchacho de Cerro. Dice, Chat. Jugadores que le tengan así en categoría de tipazo. ¿Quién para ustedes es tipazo? Así, calidad. Sea el club que sea, no le podés odiar. Yo a Walter Clark, por ejemplo, no le odio. Me cae bien. mi atención que va Pachi Carrizo. ¡Pachi! ¡Les pega! Y sale Pastoreo. Fuerte de los deseos, dice, por la información que tiró nuestro amigo acá. Fuente. ¿Sabe quién, por ejemplo, también me parece tipazo? Y nos clavó goles. Epa, ¿cómo va? Y se va a la carga Lescano. 1, 2. Epa, falta, profe. Aguilar es tipazo. Aguilar es tipazo. Fabián Malbuena dice. Yo viajé con Fabiana París de calidad. A Edo. ¿Saben quién me parece tipazo, calidad y cachillay? Julián Benítez. Ay, bueno, iba a decir viejo. Julián Benítez. Va, ese de calidad. Julián Benítez, tipazo, se nota que así de vestuario, así tipo aeroporte. Yo igual lo respetaba mucho por más que estaba en Olimpia. Yo respetaba mucho a Julián. Se decía que se tiraba mucho en su momento, ¿te acuerdas? Se tiraban, no se decían, Bore. Se tiraba muy, pero Julián jugadorazo. Benítez y Freddy Vareiro con el bar, la mitad de los goles que hicieron iban a hacer. Pelotas paradas Julián Benítez para el Prime. conjunto de Pastoreo. Viene la pelota al área. Saca Cerro. Le queda de vuelta Ferreira y lateral. Palito Pereira, sí. Ale Silva. Ale Silva también. Cristóforo es tipazo. El Ahí pollo no sé. Yo no lo pide conozco. Rojas. Hay lateral para Ferreira. Le deja la ejecución a su compañero que fue. Aunque no lo quieran aceptar, de repente hasta mucho olimpista ahora. Para mí un tipazo espectacular es Roque también. Sí. Roque Santa Cruz es un tipazo. Se nota a leguas. El tipo cada rato con sonrisa ahí está. Se le nota que es un tipazo. Qué facha la pinta el DT de Pastoreo, mamita, dice señor. Nacho Don, dicen los perros. Sí, Nacho Don. Me acuerdo que a Nacho Don se lo ovacionaba en Cerro sin que juegue. Se lo querían mucho, se lo querían mucho. A Nacho se lo bancaba. ¿Por qué no quiere decirle a ver que no mire la cámara porque da miedo? Qué malo que eso conmigo. No, Epio. ¿Qué hago? 1-0 gana Cerro Porteño, 46 minutos, nos vamos hasta los 48 de partido. Y vamos a ser polémico. El chat va a responder. ¿Quién tiene pinta de que no es tipazo? Que un plaga. Barro Esqueloto es un gran plaga. Atención que va a la carga Pastoreo, quiere Pastoreo, Budgar se coloca, Budgar tocó al medio, saca. El técnico de Paraguay, Barro Esqueloto, era plaga. Bueno, Marco no que fue plaga. Yo no fui plaga. Marco recién se le echó de la selección. Él se estaba comprando un iPhone, pues ya volvió a Argentina. Se fue a comprar porque es más barato acá, ¿verdad? Se fue a Shopping a comprar iPhone. Hola. Copio, será entrevista por tu renuncia. Sí. Atención que va Pastoreo, el remate, Gatito. Ojo con los rebotes, Gatito. Se enoja Che, Gatito. Lelo, Lulax. Viste que, justo estábamos hablando de vos, viste que Walter Clark se va al Inter de Porto Alegre, un club más grande de Brasil. De Porto Alegre. Gestión. Estábamos diciendo Lulax Prime activó, o sea, que está en su Prime en el stream, activó para poder conseguirle un club A Walter Clark. a Walter Clark. Se va al Inter de Porto Alegre, parece. Ya, así según las informaciones. Fuente no sabemos nomás. Fuente chat. Hasta Comentó ahora. mi TikTok encima, dice Lulax. El ¡Upa! arquero de Luque, Suzuki, parece gran tipo. Sí, Suzuki es tipazo. Atención que se va a acabar la primera etapa. El arquero Y de otra. Suzuki, wow. Que agregaste que no se la aguantaba y todo lo que vos quieras. Vos sabés que ese jugador, la mayor descripción, Jan Fernández. A mí me parecía Me parece calidad. tipazo, sigue. A mí me parece calidad. A mí me parecía un tipo que, si vos sos su contrario, viejo. Obvio. Sí. Pero a mí, Personaje. yo una vez le escribí para jugar Counter y jugó conmigo Counter. ¿A la pucha? Cuando hacía stream en su momento. Sí, me acuerdo. me siguió. Ah. Yo no hacía ni pasión ni nada. Yo le dije, ya jugamos Counter, no sé qué. Manito, estamos jugando Counter aquí, ven para aquí. Le dije, vos Terminó juego la mucho, primera ven. etapa, señoras y señores. Ah, Voy ya, bien. ya. Y bueno, vamos a leer el chat ahí. A ver, ahí no se va. Ahí va. Que no se desconecte todo, ¿verdad? Acá. A ver, ¿en serio está funado? ¿Qué dice?
Dami Bobadilla es un tipazo. Dice, en Instagram siempre hablamos. Dice Freddy Dávalos. ¿En serio? Sí, se nota también que es un tipazo Bobadilla, viejo. Se nota que es un tipazo, la verdad. A ver, Pasión Estudio, acá está. Se evita prenderle una a ese tipo, no deja de hablar. Aparte, el del audio. No, es del audio, muchachos, Franco. No, es del audio. Ya, acá está aclarando ya, Franco. Tenía que aclarar ya eso, porque acá en el chat, todo eso. Aclarar en TikTok y aclarar también en Twitch, porque los muchachos acá ya están creyendo ya que sos vos. Ya están, viejo. Muchachos, yo no soy el del audio que le va a romper su cara a alguien. Yo nunca en mi vida me moqueteé. Yo nunca me pegué. Una vez nomás me pegaron por la espalda. Pero yo nunca pegué. A mí me pegaron una vez. Pero porque estaba bailando con la novia de una persona. Opa. Pero me dijo que no era su novia. Pero te merecía entonces, sos serruchero, ¿no? No, porque ¿Te merecía? Porque era mi amiga nomás. Era tipo, ¿ves? Tu amiga, así, calidad. Y bailando así buena onda y el tipo de repente no se aguantó, vio. Pero... Bailamos. Gustavo Lima y vos. ¡Pum! Y caigo yo. Y no entendía qué pasaba porque era mi socia. Mi socia hace años. Y el ex tóxico era. Y era ese que me dijo, ven esa gente que de eso que no puede aguantar un ratito, sí. Su nervio, amigo. Hay gente así, hay gente así. Su nervio así. Y me pegó yo. Ahora ya es mi socio. Al final. Sí. Yo no puedo odiarme. Pero esa fue la única vez que tuviste así un problema tipo de moquete, eso de... Yo nunca a mí me da miedo luego pegarme. Yo sé que me van a cagar patadas, así yo no me pego luego. Vos sabés que a mí también. Yo nunca, o sea... De hecho, sí me noquearon una vez a traición también, aclaro. Me noquearon una vez, muchachos. Eso fue en la época de la escuela también. También el mismo problema. Capaz yo no sabía que andaba con esa persona en la escuela. Y el tipo vino directo y me jugó uno en la cara. No, yo nunca me moqueteé. Fuera bola. Pero así, fuera bola. Yo no sé si ustedes se moquetearon en chat. No sé cuándo normal es moquetearse. Pero yo en mi vida me moqueteé. Jamás. Porque yo soy cagón. Aparte de todo, ¿verdad? Soy súper cagón. Y no quiero ligar al pedo. Y yo evito nomás los problemas. Y a mi socio le pegan y yo, no, tranquilo nomás, tranquilo. Tipo para apaciguar porque está cagado, obviamente. ¡Claro! Mi socio liga, ya estoy en la esquina, ¡basta! Pero en la esquina, ¡basta! Pues ahí en la esquina. No, para aclarar nomás, muchachos, porque ahí estaban llenando el chat, viejo, de que supuestamente... Y dice que yo te defiendo, dice, pero loco, yo no dije nada. Acá está aclarando Franco que no es él. Yo lo estoy defendiendo. Nunca me hago el canchero, pero soy un cagón. Yo soy un cagón de la gran siete y acepto. FedEx, por ejemplo. FedEx es un tipo que te puede matar si quiere. El del chat. Opa, ¿en serio? FedEx está... O sea, los Panamericanos ahora. Opa, mira vos. No sé si es tecondista o si es... Mi hermano lo que judoka. sí... Vos sabés que mi hermano es todo lo contrario a mí. Mi hermano sí es moquetero. De hecho, estudia lo de MMA. Y el tipo... Su pasión es moquetearse. Y vive así en la UFC. El día de mañana, cuando haya creación de contenido acá en UFC... sabe todito. ¿Sí? Sabe todito. Yo no sé nomás si nuestro compañero del chat, FedEx, es tecondista o judoka. No entendí muy bien. Pero se va a los Panamericanos. Mira... entonces muchas no hay que desafiar. Disculpame, Fede, pero vos sos cerrítalo, ¿verdad? Vos sos cerrítalo. Buena onda, entonces. Capo, Fede. Se va a los Panamericanos a representar a Paraguay. Espectacular. Excelente, FedEx. Te felicito, hermano. Y a romperla. Que dice, Seba, ¿cuántas condiciones tiene el tipo de al lado? No, pare, muchacho. Aguante, Seba, dice Rodríguez. Aguante, papacho. Grande, saludos para papá. Yo solo tengo déficit de atención, muchachos. Esa es mi única condición. Que dice, Franco siguiendo los pasos de Nelson, pegando a nene de 13 años, dice Alan. Ese no me acuerdo de dónde era que salió ese chiste. Ya quedó en la Nelson, memoria. siguiendo los pasos de Nelson. No ¿En serio, acuerdo Nelson? No sé dónde quedó ese chiste. Vos sabés que yo no le veo a Nelson moqueteándose. No, pero era un chiste interno nomás, pero no sé de dónde era que salió. Mira. Sí, FedEx es Prime, es para hacerle fiesta después cuando se vaya, antes que se vaya del chat. No responde nomás, no sé ni qué es lo que es, si es tecondista, si es judoka. Mira, a investigar. ¿Qué vio? Ahí está en el chat. No responde, go. De Cina Rey, ¿en qué es lo que es tu rama, tu faceta deportiva? MMA, taekwondo, ¿qué es lo que es, papacho? A ver, ¿cuánto va el partido? Cerro está ganando 1-0, muchachos, con gol de Totina Amarilla. Saludos para todos los de TikTok. Full tactar la pantalla y compartir, muchachos. Y los que todavía no son seguidores están invitadísimos a dejar su seguimiento. ¿Qué dice? Va a esquina a la vitrina internacional, dice Cifito. No, para un poco, viejo, para. Ahora estamos en Copa Paraguay, muchachos. Copa que usted, los olimpistas, demasiado quieren ganar, viejo, porque quieren irse a la Libertadores como sea. Y esta es la única vía que les queda. ¿Qué dice? A ver...
Pero ahora es mi amigo el que me garroteó, entonces tranqui, dice Marcel. Me pasó. El que me pegó a mí ahora ya es mi amigo. ¿En serio? Yo prefiero estar bien nomás con la gente. ¿Qué iba a estar, tipo, teniendo miedo o que Encima fue a traición, estaba Franco. atendiendo ahí qué va a pasar con este? Ya me agarré y le dije, che, lo que te pasa. Y hablamos y buena Pero, onda. pero ¿cómo lo que por una mina vas a estar así? O sea, Pero de mi una punto de vista. amiga. Increíble. Literalmente era mi amiga. Literal es mi amiga. Increíble. Vos sabés que hay así. Yo conozco personas que son así intensos que literalmente no le puede hablar a su novia, viejo, y ya reaccionan. ¿Cómo lo que pueden ser así? ¿Cómo pueden ser así? Que dice, me saluda, me llamo Pedro. Dice, pero un gran saludo para vos, papacho. Peter. ¿Fue Peter. golazo? ¿Cómo fue el gol de tu team? Chiquitilla. Pelota parada. El central de... Estaba Cecilio lo que decía en la jugada. El central de Pastoreo despeja mal y le queda a Totín solo. El arquero la achicó y definió de zurda. Con un palo cerrado. Bien. Definió de zurda. Puscas, dicen los perros. Puca, no. No, lo peor de todo, que hay un clic que capaz voy a sacar que justo yo le estaba criticando a Totín. Segundos antes que terminan esa jugada. Yo dije, ¿qué tal le ve a Cerro? Me pregunta Marcos. Y yo digo, no, Cecilia hasta ahora más o menos, Totín ya no sé más qué hacer, esto que aquello, pum, gol de Totín. Y me quedé como pelotudo ahí, todo gol ahí. Excelente, Totín. Tremendo, ahí me cerró el orto, viejo, Dios mío. ¿Qué dice? ¿Cuánto va? Dice, 1-0 gana Cerro, muchachos. 1-0 está ganando a Pastoreo. Gol de Totín. A ver... Si la amiga está 10 de 10, se batalla, dice Eduardo. Pusca. Que dice, callando frente Totín. No, entendí esa referencia, me he separado un poco. Prende hoy, Seba. Así vamos a estar aprendiendo, muchachos. No se preocupen. Depende del horario que lleguemos. Ahora son, a ver. Sí, vamos a llegar. Es muy bueno ese Heinze. Sí, interesantísimo ese jugador Heinze, muchachos. El número 10 de Pastoreo. Cómo pisa la pelota. Jugador interesante, viejo. En este partido ya demostró más que Cecilio Domínguez en todo el año en Cerro Porteño, muchachos. Se dice y no pasa nada, viejo. Este partido del jugador Heinze de Pastoreo demostró más que Cecilio Domínguez todo el año en Cerro. Increíble, interesantísimo, viejo. Pero bueno, hay que decir también que los jugadores de Pastoreo están haciendo el partido de su vida, muchachos. A ver... Se va a aprender hoy, sí, se va a la esquina, aprendemos. No de ese lado. Heinze a Cerro, dice. A ver... Seba, Burri te va a pegar, dice. Ya hablé con Burri, muchachos, y va a haber debate. Para lo que saben en el contexto de Burri, que es un argentino que habla mal de Paraguay siempre. Y yo hice me enviaron un video, un clip de sus propios seguidores, y que yo estaba reaccionando. Aceptó el debate y vamos a estar ahí debatiendo con ella, educándole un poquitito, con todo respeto, viejo. A ver... ¿Cómo va el partido? Cerro está ganando 1-0, muchachos. Mendoza, gracias por compartir, papacho. Gracias. Denle full tacta a la pantalla y compartir, muchachos. Full tacta a la pantalla y compartir. Ahí están preguntando cómo va el partido. Lo que sí, lo que me está preocupando de Cerro es que nos está metiendo ese segundo gol. Y mientras Cerro nos meta ese segundo gol, vamos a estar ahí apretadito de otra vez, viejo, y... Ay. Porque las últimas 2 Copas Paraguay que tuvo Cerro siempre fue así. Hasta empezó ganando y ya no pudo más. Después el rival empata y ya no pudo empatar a penales. Y en los penales puede pasar cualquier cosa siempre. Y más siempre tiene ventaja el equipo chico porque el equipo grande de repente tiene la presión de la gente, la presión de no eliminarse en esta instancia que está empezando de Copa Paraguay y así. Para mí Cerro tiene que ser una de las prioridades ganar la Copa Paraguay. Porque tiene con qué. Cerro Porteño estaba compitiendo por... Tiene que. Claro. No puede ser el único equipo que no tiene Copa Paraguay. Tiene Guaraní, tiene Olimpia, tiene Libertad. Increíble. Tiene Ameliano. Y Cerro se caracteriza por no darle importancia a estos tipos de torneos. Increíble. Hay que decir las cosas como son. Para mí que... Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. En los últimos años, al menos, a mí me demostró Cerro que no le dio tanta importancia a la Copa Paraguay. Para mí que bola, eso le damos importancia. Yo creo que pecheamos nomás bien. También, y aunque le dé importancia, si no te da futbolísticamente, no vas a cansar también, obviamente, ¿verdad? Pero tiene que ganar Cerro para sacarse ya esa presión también. Y Cerro, para mí, este año, después de mucho tiempo, es la gran oportunidad de que Cerro pueda ganar el campeonato local y la Copa Paraguay. No creo que tenga otro tiempo más. Sebas, ¿prendés hoy? Sebas, sí, en la esquina hoy prendemos. Qué mal educado. Pero ya leí, Dios mío, o sea. Qué mal educado sobre este chat. No, mal educados son, viejo. Desubicados son, como dice Lulax. A ver. Ese Heinze gira y si da la vuelta, vuelve a dejar, dará un pase clave. No, sí. No, los perros.
Hay que decir las Hay cosas como jugadores que son buenos. No, el número 10 de Pastoreo, interesante, viejo. Para mí son muchísimo más en este primer tiempo que Cecilio Domínguez todo el año en Cerro. Con todo respeto, se dice y no pasa nada. Cierto. Se dice y no pasa nada, viejo. La verdad, Es cierto, interesantísimo no me cómo mentí pisa la tampoco. pelota. Típico 10 talentoso de esos que pisan la pelota. Que por lo visto es salonista. Se pilla luego. Salonista, viejo. Y así. ¿Vos sos salonista? ¿Fuiste? Yo, salonista en torneo Curé, sí. Torneo Curé, pivote, no es pivote. Pivote número 9, como el que en paz descanse, ¿verdad? Darío Herrera, viejo, uno de los mejores pivotes de la historia De la historia del fútbol del futsal sudamericano. Futsal sudamericano, campeón de la Copa Libertadores con Cerro, viejo. Gracias, viejo, por esa copa que... Cerro sí tiene Libertadores, muchachos. Cerro sí tiene No Libertadores. diga pues así. Pues, Cerro sí tiene Libertadores, muchachos, y es el futsal. Así Y que más Peña respeto. también. Más respeto. Saludos a los muchachos, dice Rubén Andino. Saludos, Rubén, papacho, para vos. A ver... Sí o sí sos salonista de criatura o si no, gente dice. No. Y de chico, yo no llegué a jugar fútbol de salón. Yo sí, o sea que a mí me gusta más jugar fútbol de salón que jugar fútbol de campo. Yo Así- suelo jugar los viernes, suelo jugar fútbol de campo en el centro de San Lorenzo, que es la cancha Marcelina y Frank, que la mayoría conoce, una cancha grande que es para 11 sintético. Mirá vos. Y yo me siento más cómodo jugando fútbol de salón. Y entre semanas suelo jugar fútbol de salón. Chat, ¿qué creen ustedes? ¿Se corre más en 11-11 en fútbol de salón? Para mí, fútbol de salón. Se corre más, ¿verdad? Para mí sí, porque Yo cada también rato creo lo está en mismo. constante movimiento. En cancha grande, pues de repente hay momentos que puedes descansar y eso en tu posición. En cambio, en fútbol de salón, por más que menos minutos, todo lo que vos quieras, está en constante movimiento. Esos cambios de ritmo, eso es mucho más para mí. Sí, frenético, no hay descanso. Ahí hay No hay cardio descanso. siempre. ¿Qué pasa si le pones a Cecilio haciendo un... No, ahí se muere Cecilio, viejo. Le da un patatum? Le dan patatún. ¿Qué dice? ¿Cómo está el partido? ¿Quién está ganando o perdiendo? Cerro está ganando 1-0, muchachos. Le está ganando a Pastoreo. A ver... Franco, ¿cuándo está en el stream de Seba? Pregunta Mendoza. Cuando sea me invite. No, andate a la mierda, Franco. 70 veces te invité ya. Cuando Seba me invite, hay que ser realista. Yo soy frontal, muchacho. Yo digo directo las cosas. 70 veces le invité ya y me dice, vamos a jugar. Y siempre me pone excusa, muchacho. Así nomás, directo. Y Marco sí ya me aceptó ya. Marco, hasta la otra semana vamos a estar en stream, muchachos. Marquito va a estar en stream conmigo. Y Franco, cuando él decía, muchachos, es gente importante, tenía que meter solicitud, tenía que hablarle un mes antes. Qué fuerte, boludo. No, así, yo soy frontal, yo digo directo. Frontal. Yo soy Robert Frontal, ¿no? Singer. Yo soy Robert Singer de los streamers. Yo soy Robert Singer. Frontal lo que es, te digo. No, pará, pelotudo. Qué maleducado, Tampoco ya. la pavada. Qué maleducado. Decía, no. Esperá, me voy ahí, esperá. No, ahora se va porque te da primera vez, me está diciendo ya, muchacho. ¿Qué dice? No. Frontal. Pero se mata de la risa, ya no, loco. Viejo, ¿pero de qué se mata de la risa, viejo? ¿De qué se mata, viejo? Dios mío, qué desubicado lo que es para decirme así. Dios Hola. me libre. El partido va a arrancar en el segundo tiempo en instantes. Qué falta de seriedad. Dios me libre. Dios mío. No, muchachos, decía nomás. Franquito va a estar como invitado de honor en el stream de Seba dentro de poco. Señores, va a arrancar la segunda etapa en instantes. Esto está 1-0 a favor de Cerro Porteño. Soy seguidor de Seba, dice Jembo Ata. Chembo, un gran abrazo para vos, papacho. Grande. Gracias, papá, por tu seguimiento y por el apoyo siempre en todos lados. El apoyo que apoya, no el otro sentido, porque Chembo No, es un usuario. tranquilo, Sí. no te preocupes, hermano. Claro. Nos adelantamos siempre. A ver, aguante Marco, dice. No te peleas más con la abuela, dice. ¿Qué? Rubén Andino. No estoy peleando con la abuela. Ah, mira, es tu seguidor fiel, ¿verdad? Rubén Andino, crack total. Qué grande. Al final dicen que no cayó lo de Enciso. ¿En serio, pero...? A ver. Bola. Voy a investigar por eso. Pues Qué sí, bola, tiene qué que estar- bola. Tiene que estar en todas. Bra. Muy fuerte lo que dijeron. Bra. A ver, no me aparece nada acá, no me aparece nada acá. O voy a buscar directo Julio Enciso. A ver. Acá encontré uno, Chelsea. ¡Opa! Nelson René, Julio Robert Rojas. Julio Sasa, dice. 38 minutos. No sé. Ah, sí, Nelson de René. A mí me apareció ya también. Ah, mira, acá Chelsea Uruguay también. ¿Qué dice?
Hay dos fuentes ya que están pasando eso. ¿Vas a tirar? Muy fuerte, ¿eh? Hay que averiguar un poco más, ¿verdad? De Nelson René, sí. Es un periodista de Tío Sport. De Tío Sports. Y- Pablo, ¿estás atento? Pablo llamando a Pablo. ¿Estás, Pablo, atento? Y Chelsea Uruguay, una cuenta verificada de fanboy, creo, de Chelsea, ¿verdad? Pablo, ¿estás? Enciso está haciendo todo lo posible. Me contó hoy, dice. Pablo, vos estás fuerte. Tranquilo, Freddy. Bueno, va a arrancar la segunda etapa. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. Señoras y señores, va a arrancar la segunda etapa. Sí está Pablo, perfecto. En breve te voy a pedir que estés atento porque vamos a hacer un clip sobre esto que tira Nelson René, ok, en Twitter. Señores, segundo tiempo. Dice, no, va a volver a comenzar, dice. Sacate mal, le dice Julia Osa. Vamos, Julia. O sea, haz lo tuyo, papacho. Ojo, hay esperanza. Hay esperanza Hay con el esperanza tema de porque Julio. dos fuentes confiables. Para mí las fuentes son Confiables. confiables, pero la de Chelsea Uruguay es verificada, sí, pero no. Pero es fanboy, ¿no? sí, tipo, no es algo que yo pueda decir Pero respetarme. Nelson René, sí. El hipocaraiense Nelson René. René, sí. Es de confianza. Bueno, señores, segundo tiempo que ya arranca. Saludos a toda la gente que está con nosotros conectada. Va la pelota por el costado derecho para Pastoreo. Se coloca bien el remate. Pasado y afuera. Mirá, poco. Mirá lo que tira la cabra. Que se rebaje un poco el sueldo, dice. Ay. Puede Falta ser. ya, tíos, por Marcos para transmitir los partidos. Qué grande Portillo. Mira la jugada preparada que hicieron. Mira. Y Julia Osa no aceptó. No ¿Viste? le gustó. Porque pasaron toda la Onda cancha. Chelsea en el Mundial de Clubes, Sí. perdón. Chelsea, digo. PSG. Sí. Señores, ya Vamos, arranca la segunda etapa. Tenemos partidos. Vamos, Cerro Carajo, dice Marce. Vamos. El ciclón de Barrio Europa, Pacho. No pecho friar ahora, muchachos. Hay que ganar este partido como sea. Ahí recupera Pastoreo. Está 1-0 a favor del ciclón de Barrio Obrero, el populoso Barrio Obrero. El partido está 1-0, señores. El Seba mi ídolo, dice el chat. Qué grande, papacho. Gran abrazo. Renato Mendoza, gracias por seguirnos. Crack Julia Dosa, dice Marce. Gestión Julia Osa. Vamos viendo la pelota ahora. El equipo de Pastoreo va a la carga. Ingresó Mereles. La modificación del segundo tiempo. Lateral para Pastoreo. Juega rápido. Corta Cerro. Saca rápidamente. Ahora el ciclón de Barrio Obrero. Toca Carrizo, se le escapa. Hay lateral para Pastoreo. Gracias, el Seba mi ídolo, por compartir. Gracias, Verónica Vendedora, por seguirnos. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Faltaban ya señal de técnico. Sí, me dice Chembo en el chat. La verdad que sí. Pero bueno, no le va a echar ni nunca. Lastimosamente. Dale. Vamos a ganar, muchachos. ¿Qué dice? Va tocando Pastoreo. Ahí preguntaban en qué puesto estaba Pastoreo en su torneo. Ahí le respondía a Mars. Sí. Noveno. Y le está complicando a Cerro. Y eso que Cerro está jugando ya tipo la mitad del segundo tiempo con equipo casi titular, diría yo. Eso es lo que ¿Hizo más cambios? me está preocupando. ¿Cerro no? No, Cerro no hizo cambios. Pastoreo sí. Así mismo. Hay una información que dice que no cayó del todo la transferencia de Julio. Nelson René tiró la info. Vamos a hacer clip. Mientras tanto, pelota de Carrizo, Ojo. pelota arriba, y se va a la carga, Cecilio. También Ávila. va con Ah, todo. Soltana Cecilio. Shirley. Falta de Cecilia, Julia Dosa dice que siga. Tenemos encuentro en la segunda etapa. Pero llega o no, Enciso para la línea roja. Atención que va a Cerro Solo. Porteño, le quedó. ¡Gol! ¡Pachi! ¡Gol de Cerro Porteño! Pachi Carrizo
Ya en el área remató y fue al techo. Fue ahí donde no pudo hacer nada más el arquero de Pastoreo. El segundo de Cerro después de una desatención. Pase, asistencia de Cecilio y el gol golazo. de Carrizo. 1 era porque ahora es 2. El primero de Carrizo, el segundo para Cerro. 2 para Cerro, 0 para Pastoreo. Se va. Buena acá de Cecilio Domínguez la jugada, que no se desesperó, que no se apuró y le dio a Pachi Carrizo, que remató espectacularmente, inatajable para el arquero. Inatajable. Golazo para mí. Y no sé si decir el gol de la tranquilización ya, pero más o menos así, en un 70%. En un 70% ya sí. Yo siempre digo que Cecilio te juega los malos partidos, pues siempre rescata algo para su estadística. Impresionante. El tipo Siempre juega mal, pero algo Sí. rescata para su estadística. No sé cómo explicar. El tipo, pues. Si Cecilio Domínguez llega a ser el 60% nomás lo que fue en su momento, le da cansada para hacer figura del fútbol paraguayo. Eso se dice y no pasa nada. El tema es que el tipo está muy bajo nomás. Por eso de repente tiene esos destellos, eso de calidad. Pelota parada para Pastoreo, tiro libre, viene la pelota al área, al cabezazo. A ver, saca Cerro, lo despeja y de vuelta va para Pastoreo, que está cayendo por 2-0. 2-0, señoras y señores, va la pelota para Pastoreo, le Vamos. queda el esférico al Ciclón de Barrio Lindo, que va dale, saliendo para Pachi para Carrizo. liquidarlo, papacho. Carrizo que Aprovechen adelanta por el esta. costado izquierdo para Dale, Cecilio Cecilio. Domínguez. Va Cecilio Jugátela. Domínguez, Cecilio, Jugátela. 1, 2, Ay, hay una de más Cecilio. Cecilio. Qué loco este jugador. Pregunta. ¿Cuál es? Si vos sos jugador de Pastoreo, ¿a quién le pedís su camiseta? Yo a Gatito. Por la historia y por lo que fue su trayectoria. ¿Usted a quién le piden su camiseta? Para mí, Cecilio. Yo le pido a Pachi Carrizo. ¿Le parece lo, Humberto? Pachi Carrizo es mi ídolo. Atención que va la pelota arriba. ¿Qué onda Cecilio no corrió? Pidió falta. Yo sé que es el jugador más intrascendente pues, en la historia de Cerro, pero, o sea, un partido sí, 8 partidos no. Pero yo igual le tengo cariño, aparte a Pachi Carrizo. A Diego Martínez, a Wilder Choripán Viera. dice Cerro, son malísimos. 2-0, gana Cerro, 2-0. Tapta para batalla. Dale. Que va Encarnación. ¿Eh? Pastoreo, La Encarnación. patada que metió, roja. Yo a Pachi Roja, Galicia. parece. Roja. Roja, la patada. Roja. que me- Pero qué patada, pelota. ¡Roja! Expulsado el jugador. Totim. No es Totim. Es Marcelino. Pero qué patada. Es criminal Marcelino. metió. Y acá qué no hay VAR, patada. ¿verdad? No. Acá no hay VAR. Qué patada criminal metió, la verdad. A A ver ver. si hay contacto. No, es este. No es ese. Seguro para que no es ese. O este. Sí, parecía más fuerte. No puede ser roja. Esto es roja. No puede ser roja jamás. Esto es roja. Parecía más fuerte de tipo de la cámara así de lejos. Tipo capaz en la jugada normal parecía así, pero nada que ver, ni lo toca. Para que después digan que Julián es nuestro amigo, ¿no? Claro, Julián, otra es malo porque es malo nomás, viejo. No es roja. Siendo sincero, no es roja. No, es roja. Mira cómo Martín. Nervioso. Se le va a caer todo su pelo ya a Martínez, ¿no? Y ahí pues está, como se dice siempre. Eso justo cuando iba a aplicarlo al tema del 2-0, el resultado más mentiroso que existe en el fútbol. Pasa justo lo de la roja, güey. Dios Pero. mío. A ver. No hay VAR, ¿verdad? No hay No hay VAR. VAR. No hay VAR, muchachos. Ya está. No hay VAR, pero. Se viene la remontada, dice. Para despistar nomás, dice. No se cayó la negociación de Julio Enciso. Y eso es lo que quiero decir, mi amigo Pablo. Eso es lo que quiero tirar en una para clip. Cuando vos me digas nomás ya, cuando esté todo el gol, me avisa y le metemos. Roja para Cerro. Roja para ser expulsado, Jorge Marcelino. Pero no tiene sentido la roja que le dieron. No, parece que ni contacto hay. O sea, sí le toca, pero. A ver. Sí es roja, Leandro. Toca. Sí, es roja. O sea No. que con esta cámara amarilla, para mí solucionada, pero. Bueno, ahora Pablo. A Dale. pleno y... modo- Corta la hinchada. Corta. Aquí. Métele. Poneme música de tensión. Nosotros tenemos que vender humo, papá. Tirame la música de tensión. 5, 4, 3, 2, 1. No está caído del todo. No está caída. Lo de Enciso no se cayó. Lo de Enciso no se cayó del todo. Sí, así como estás escuchando, acaba de informar Julio Samaniego en Tigo Sports que nuestro compatriota sigue en tratativas para llegar al Estrasburgo.
Chelsea no está terminado del todo. Ojalá. Julio Enciso sigue con posibilidades de ir al Bluco. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto. Se dieron tantas informaciones. No quiero imaginarme lo que va a hacer la cabeza de Julio Enciso, que te dicen que sí, te dicen que no, por un medio te dicen que no se va a ir, por otro medio te dicen que se va a ir. Ojalá se dé por Julio Enciso, y es un excelente jugador y debería de ir. Sí. Ahí está Pablo. Esa señal de eclipse. ¿Por qué lo voy a asomar de Charango? Se está- Ni me ilusionó tanto. Yo cuando voy a poner, dice Eduardo Oima. Sebastián nomás ahí, dice 2 a 0, 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 gana Cerro. Quiero decir nomás algo, sí era roja. Sí, era Roca. Ahí vi la repetición bien y sí era roja. Sí Para era mí, naranja. tirando más rojo que amarillo. El partido va 2 a 0. La gente que está preguntando y va saliendo Cerro Porteño. Yo no le sacaba roja. Y vos sos territalo. Pase ni G, dice. No, Marcos Morel guión objetivamente. bajo. Marcos Morel guión bajo. ¿Cómo que naranja? Dice Tiago. Pero objetivamente estoy hablando, muchachos. Ustedes saben que yo soy muy objetivo. Ustedes saben siempre que yo soy objetivísimo en todo, no importa mi club. Va Cerro Porteño a la carga, busca el cuarto. Pachi Uno Carrizo. Carrizo soltó la pelota para el costado izquierdo Dale. y se viene. Atención Definida. con esto. Oh, mamá querida, Blas Riveros. Rivero hizo es su problema Le ahora pega en estos últimos. a la pelota. En estos últimos partidos. El tipo se proyecta espectacularmente bien. Me recuerda a Alan Benítez. Alan Benítez, el tipo En la se última proyecta. sí o sí La va a ganar. última, una mala decisión siempre te toma. Increíble. Vos sabés que se nos complicó al pedo este partido. Sí, al pedo. Para Sí, mí no. es una responsabilidad. Hay Sí. que decirlo las cosas como son. Yo sé que es juvenil, todo lo que quiera, pero no puedes ser responsable. No puedes vos entrar con la plancha abierta en un lugar que no era ni peligroso para Cerro. A la carga va Pastoreo. Se viene Pastoreo. Recupera Cerro. Cayó. Roja. Pido roja. ¿Goles de quién? De Pachi Carrizo y Totina Amarilla, mi querido Santi F. Tranqui, Turín también Franco. hacía en un contragolpe, dice. Entra Licea y la moja, dice el chat. Aliceda, sí. No hizo ningún cambio para reestructurar. Cerro. Bueno, Cerro metió Lo a de Morel Blas. y Blas. Pero ahora, después de la expulsión, No. para ver cómo se para. Tenés que ser defensivo ahora. ¿Cuánto va? 2 a 0, Luquitas. 2 a 0. Franco quiere penal, me muero por un penal. Pelotas parada. Encima está el árbitro que mejor arbitra para mí en el fútbol paraguayo. Julia Dosa, Julia Dosa, el mejor árbitro del fútbol paraguayo con diferencia. Se dice y no pasa nada. ¿Qué digo? métale a señora. Es que no puede decir que hay uno por diferencia el mejor, porque ninguno es tan bueno, la verdad. Bueno, pero por llegar a donde llegó, obviamente Juan Gabriel. Sí, obvio. Estuvo en el Mundial. Uy, la entrada del Uy. jugador de Cerro, Wilder Viera. Wilder Viera. Le va a perdonar, señores. ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale a Wilder Viera! 2 a 0 gana Cerro Porteño, mi querido Néstor ¡Échale! Fernández. Dice, vamos Cerro. ¡Échale! Saludos Rubén, 254 Rubén, saludos. ¡Échale a Wilder Viera! Mejor es Blas Riveros, dice. Julia 2 a Zuni. No, tranquilo, Iván Decano. Se dice y no pasa nada. Hay lateral para el conjunto que dirige Segundo Castillo de la Salada. Vamos viendo la pelota ahora. Pastoreo. Franco, mi ídolo, dice Néstor ¿Qué haces, Fernández. Néstor? ¿Cómo andás? Tap para la pantalla. ¿Qué pasó de mi premio del domingo? Dice Vargas. Escribiste al DM, Vargas. Escribiste al DM de Instagram. Vargas, tenés que escribir al DM de Al Instagram. al DM Vargas. O si no, escribime a mí, Vargas. Marco Morel guión bajo. Ay, ¿por qué me retás a mí? Escribí al mensaje directo. A directo de pasión. Mandá el screen que sos Vargas. Yo me acuerdo de vos. Franco, decirle a tu papá que cree un club. Vos me pensás, mi papá tiene plata, va a comprar un club de fútbol. Eso es para gente millonaria, muchachos. ¿Qué pensás, Marco? Perdón. Irreal, pues ya es lo que está diciendo. Y si me ha comprado un club de fútbol ya es demasiado. Y se va la carga en instantes, en breve. ¿Vos sabés cuánto? ¿Vos pensás que mi papá tiene para pagarle un sueldo a Cecilio al mes? No existe eso. Imagínate tener que pagar 50.000, 60.000 dólares por un jugador. Dani Duarte le expulsaron a Jorge Marcelino. Dice al DM Marcos es todo. La otra vez mentira, Fede. Qué mentiroso que sos. Cerro 2. Pastoreo 0. 2-0 gana Cerro. Va Blas Riveros. A la Excelente, carga Blas. Blas.
Riveros marca Perfecto, el pase, solo. le queda el Ay. esférico a Totín. No puede el 9. Si le contrato a Robert Singer, tiene que traerle a Mariano Clos y Bambino en Tiene pasión. para traerle. Tiene para traerle, dice. O sea, es que es muy caro hacer eso. ¿Cuánto te va a cobrar Mariano Clos? ¿Cuánto te va a cobrar Robert Singer? Lo barato. No, es así hablar el Hola. sueldo de tu compañero, maleducado. ¿Quién le va a decir que mi compañero es Robert Singer? Boludo? Uy, mira. Se viene Pastoreo a la carga, Pastoreo. Métale a Soñora, dice Chembo. Bore. Vos sabés que un partido para Soñora, muchachos. Ahí se viene el remate. Eso dice, diría alguien que lo no que entiende amo nada de de fútbol. esta copa es que algunas veces los de intermedia le ganan a los cracks, dice. Sí. Olimpia le puede ganar a Fernando Lamora. Tenés razón. Soy un maleducado, Marcos, hablando del suelo de tu compañero. Dale. Activa la racha, dice Steven Klein. Sálida. Usted piensa que yo tengo plata, chat. Usted piensa que yo soy millonario. Usted está muy alejado de la realidad. Hay juego. La verdad que ya no sé. Que ya no cerro, dice. Pastoreo es peor que un equipo de Guatemala. Pues pucha, tranquilo. Partido 2-0. Y en estos partidos pues, no pueden arbitrar los árbitros intermedios. Eso en vez de los de primera otra vez. Para probar nomás nuevos árbitros. Y sí. 60 minutos. Capaz tenemos alguno escondidito que es bueno para ahí. ¿Qué les parece lo de Everu Almeida? Me parece correcto. Buen DT. Para mí, un momento exacto para mí llegó en Olimpia, siendo objetivo. Bien Vargas, excelente. Morel toca la pelota atrás para que la vaya moviendo Matías Damián, que adelanta por el costado izquierdo para Blas Rivero. Blas Rivero cede la pelota por el medio. Morel que eleva el esférico y va rozando los aires de 12 de octubre de la ciudad de Ñandutí. Va la pelota arriba, tocando el ciclón de Barbero, pasa el Ecuador. Se viene el ciclón y busca el tercero de partido. Está 2-0, consiguió los 2 goles, pero este equipo no se cansa, quiere más. Toca Morel Buena. para Pachi Carrizo, se mueve Blas Rivero, mala del Pachi, recupera Wilder Viera que la Bien. extiende, la toca Buena. ahora el ciclón de Barrio Tiene Vero para ventaja. Cecilio, Domínguez se coloca pegando. Bien. Alaco. Cecilio, se desvía, le queda Pachi Carrizo, ay, Molestaban entre Wilder ellos. Viera. Wilder Viera, viejo. Wilder Viera, él mismo le marca a su propio compañero, viejo. No puede ser, viejo. Es uno más el rival, siempre. Ey, tenés razón, Jorge. Los árbitros UFI estarían buenos que le den chance. Claro que pegaría. Si la Copa Paraguay de todo, no solo los árbitros de primera. De lo tenés mismo. razón. La Copa Paraguay es de todos. Sí. Lo mismo que los árbitros de primera están arbitrando en la Copa Paraguay. Debería de, ¿verdad? Franco, ¿cuándo por limpio? Preguntan los muchachos. En algún momento. La vez pasada Franco estaba por San Lorenzo, ¿será? ¿Quién diría? O sea, salió de Asunción, muchachos. Se fue a Paraguarí. Tuvo muchas partes, ¿eh? Si le encuentran a Franco por limpio, en una fiesta patronal. Hoy me contaron que no se quiso ir al mercado 4, ¿eh? ¿Quién? ¿Y quién no se quiso ir al mercado? Yo no me quise ir al mercado 4 hoy. Porque tenía miedo de que te hablen en guaraní, dice los perros. No. ¿Qué dijo eso? Qué mentiroso este Pablo, No fue Pablo. Yo nomás pienso a la pucha, ¿cierto? Pero pelota arriba, ¡ay, cabezazo! Uy. ¡Saca Cerro! ¿Para cuándo vienen hacia el Chaco? Pegarían, ¿eh? Yo nunca me fui Upa. al Chaco. Lo que Chaco, pasa es que en viejo. el mercado, te voy a explicar por qué no me quería ir al mercado 4 hoy. Lo que pasa es que vos no te podés. Se va Pastoreo, pelota Ojo. arriba, qué peligro, cruzó, sacó. ¿Qué pasó? Te explico lo del mercado. Vos en el mercado no podés ir a grabar ahí en los locales y eso, pues muchos se enojan. Porque se venden muchas cosas, bueno. Es tipo onda Francia que vos te vas a grabar enfrente de la Torre Eiffel con las personas. ¿Qué es lo que decís? Y ellos venden cosas que no quieren que se muestre. Porque ¿Y venden para qué todo. comparar con Francia si en Paraguay pasa eso? ¿Qué chiste que tiene? Córner al área de Pastoreo. Saca Cerro Porteño, le queda pegarle. A ver, le pega arriba y afuera. Onda, y después me decís, cheto, amigo, vos sos un plaga, Marco. Onda, a la pucha, no puedo. Pero la vez pasada que está viendo un video nomás, la pucha, va épico. Y no, las chicas y los chicos no les gusta que se grabe su mercadería a veces porque no es legítima. Y se enojan y preferí no es nomás grabar en el centro. Dice Pirere. No, paren. ¿Qué es el Milky? Se hace el Milky. Totalmente inmigrante marroquí. Marco dice. Ay, Ima. Marco Ri. Marco Ri. Cerro gana 2-0. ¿Cuánto va el partido? 2-0, Juan.
2-0 gana el Ciclón de Barrio Obrero. La próxima semana tenemos Albirroja. La próxima semana ya juega la selección, boludo. El Faronita. Fíjate, joder. Pelota que va y se viene ahora con todo. Pastoreo quiere el primero del conjunto caguaseño. Se coloca Heinz, se toca atrás. Vamos a ver qué puede hacer en esta jugada. Pelota por el costado derecho. Viene el centro. Oh, saca ¿Quién Cerro. quiere entrada para el partido de Paraguay? ¿Quién quiere entrada para el partido de Paraguay? ¿Quién quiere? Dígame. ¿Te puedo adelantar? Yo también quiero. ¿Te puedo adelantar? Según lo que me dijeron. Según tus fuentes, hey, Fabricio Romano. Según mi fuente, hay una posibilidad de que se regalen 2 accesos. ¿Accesos? Accesos a la cabina de pasión. Hinchas en la cabina de pasión, ganadores. En el palco. Bueno, no es palco. No, en nuestra cabina. En nuestra cabina. En nuestra cabina. Van a estar reaccionando de partido con nosotros. ¡Upa! Es lo que me dijeron. ¡Qué locura! Eso es mejor que entrada. Y también hay entradas. Hay todo, tío. Obvio. Aparte de eso, otra ¿Cómo vez. está con Pilsen, amigo? Morel tocó la pelota por el costado derecho y se viene Cerro Porteño a la carga. Se viene el Ciclón, que bien la hizo. Va para que le pegue, no puede. De vuelta, Cerro. Desaprovecha. Vamos, vamos, vamos. Dice, ya se agotó la entrada de Paraguay versus Ecuador, pero nosotros... ¿Qué tal pie en España, Marcos? ¿Qué? ¿Qué tal pie en España, Marcos? ¿Se dejan grabar o no? En España no tanto. ¿Y en pero Italia? en España, ¿sabes lo que hay? Hay muchos carteristas, bro. Una locura. Pickpocket. Pickpocket. Carterista. Pickpocket. Carterista. Morel para Blas Riveros. Se va a la carga Cerro. Blas Riveros. ¿Riveros? No. Con el corner no le salió. El primo y el amigo de Marcos van a hacer todo cocinado. No. No, ni ahí. Hostia, tío, hay muchos carteristas. Dice Icane Oma Patoreo, dice Matías Garcete. No se está notando en la cancha que Cerro está con uno menos. 2-0, 2-0. Por eso, chat, todos los contenidos que nosotros tenemos tienen que bancar a full. Porque ahí, pues, cuando más bancas, más posibilidad tenés de ganar. Hay un algoritmo. Hay un algoritmo que te ayuda a ganar, pues. Ese Un fue el tema. coquebitmo. El coquebitmo. Grande, Fabri. ¿Cómo te va, Fabri, querido? Pelota por el costado izquierdo. Se viene ahora el conjunto de Pastoreo. Marcos, pareces un gitano. Legalmente, dice. Atención que va saliendo Cerro Porteño ahora. Franco, ¿qué te parece la dupla Morel-Wilder? ¿Sabes lo que una metástasis? ¿Sabes lo Ahí que una va metástasis? Totín, soltó la pelota y se va para Cecilio. Dale, Aguanta jugátela, y a la papacho, ahí. carga, va Cecilio, levantó para Qué lindo Totín, pase. Totín. ¿Qué ¿Por qué hizo no definió Totín? Totín? ¿Por qué no definió él? Tampoco se nota que Cerro juegue mejor. Pésimo, dice Héctor Paredes. No, Cerro. De lo peor de este Atendé partido. que no te clave esta, Pastorio. no, Viene el tampoco. remate. Mira que pasa. chupamedia este Marce como quiere irse, Gerard. Qué chupamedia que son Marce Mació, ¿te querés ir? Cierto, muchachos, yo ya tuve la posibilidad y estuve agradecido. Son maleducados. Marce, Se quiere ir, Marce. Marce nos bancó. El hinchapina en Cerro. Ah, Porteño. Marce fue. Sí. Son una maleducada. Se quiere ir. Por eso me dice así. Malos son. Hay córner para Qué hincha nomás, Pastoreo. Marce. Vos tenés que saber nomás que acá todo chiste y que Marco lleva toda la entrada. Eso Estás no es la loco, verdad. boludo. Deja de decir macanada. Pelota arriba. La salida. No puede ser. Ahora sí le queda a Pastoreo. A ver si viene el remate de 15. Casi Y se se va fue. a la carga. Y se va a la ¡Epa! Falta, no. No. ¿A qué? No, siga. Sigue, Saludos sigue, para sigue. Ciudad, dice Brunox. Qué grande, Ahí Bruno. está, mirá, Saludos otro para de Papacho. Freddy Ábalos. Otro de bandido. ¡Bandido! Qué grande. Ya empiezan. Su mensaje. No, vos sabés que ayer había gente que me siguió. O sea, no me seguía uno. Te escribió al Me DM. escribió y dijo, hola Marcos, ¿qué tal? ¿No tenés un amigo que tenga entrada? Y demás, estoy dispuesta a pagar 300. Y después otro me escribe y me dice, hola Marcos, si te sobra alguna entrada. Y yo así, ¿tan loco pero perro para pedirme entrada a mí? O sea, yo te soy sincero. A mí, pero a mí me escriben mucho lo por entrada. Porque piensan que yo manejo la entrada. ¿Y sabes lo que yo digo siempre? No, a él lo decía que soy un idiota. Escribí a Marco, él es el que maneja. Ah, ahí está. Yo toda la pelota, yo me lavo la mano y le tiro a Marco. razón, ayer me Acá, dieron tres, toda la boludo. gente acá, Con toda la razón. gente acá del canal. Franco, no tenés entrada ahí. No, vos sabés que yo no manejo eso. Nunca me dan acceso al que maneja es Marcos. Marcos. Y todo- Hoy me pidió una chica de la serie, bro. Claro, yo le Y así mandé. tipo, ¿qué carajo, boludo? Y yo le mandé contigo. Yo siempre te tiro la pelota a vos. Porque la verdad, vos manejas, yo.
No, pero que maneje no es que yo le doy a cualquiera, no, sí, Pues no. yo me lavo la mano contigo. Malo Siempre, sos, malo sos. siempre que puedo yo me lavo. Marco es el que tiene. Carrizo, suelta la pelota, Cerro está ganando 2-0, toda la gente que está viendo. Si va, tiene todas las entradas, dice. ¡Epa! Dale, los perros, dale. Ojalá se da el partido, pelotudo. Dios mío. Yo que tuve la posibilidad, además. Pero ¿de qué te reí, Marco? Continúa con tu trabajo. Dale. Este es más clip. Metele. Dale. Cerro está ganando 2-0, Marco. ¿Cómo va el partido, Marco? Si puede ayudarme, porfa. Ay, si va, tienen todas las entradas. Qué malo que son con acá nuestro amigo Carlos. Anotala, este es más clip. Hace rato que ya leí, pero está ignorando, boludo. Pensé que Pablo. te iba a pasar si no comentaban los muchachos para que pase ya ese comentario. Pablo. Ay. Anota este, Pablo, minuto Atención 69. que va Pastoreo, tocó el remate. Mamá quería Pastoreo. Marcos Crack siempre tiene entrada, dice en su bolsillo para dar. No, ni ahí. Me tatúo lo de Seba, pasar. ¿por qué te banearon de TikTok? Dice, ¿cierto, pero? Ah, no, 3 días. Yo más o menos tengo la idea de por qué fue, ¿no? Lo voy a repetir. No, porque es repetir porque No, no van a ya. bajar. No. En mi oído, porque decime. No. En mi oído nomás. Y se escucha todo de todas partes. ¿Y quién piensa, No vamos a darle fama. 2-0 gana. Un creador de contenido de River grande de Argentina. Así nomás puedo decir. Grande. Ni más grande ya es. ¿Eh? Hay varios. Pablo ya se tomó con FedEx, viejo. Pablo ya se está peleando con FedEx. Va, Pablo. Tranquilo, Pablo. Nunca vas a ganar. Así habla él. Nunca vas a ganar. ¿Qué te pasa? Hola, Bob Esponja. Mueve la pelota Pastoreo. Hay marca de Cerro Porteño. Ustedes, chat, yo estoy practicando mi voz de calamardo. Porque me dicen que haciendo impresión así yo le puedo levantar. Gracias, Alejandro. Qué grande Alejandro que está donando con todo. Pelota arriba para Carrizo. Majo. Esto está 2-0. Estoy practicando hacer voces ahora, Marcos, ¿sabías? Todos los días salgo acá me voy a practicar voces. Vamos, está mejor. Va saliendo. No te sale tanto. No. A ese tipo de la serie es un crack. Sí. Va la pelota arriba de Carrizo para Totín. Mamita querida Totín, Geupio, la él tocó el hombro. está en la serie. Sí está. Hola, Bob Esponja. Unicarp, Y plaga pega- es, y dice. Hola, Bob Esponja. Ese suena a otra Y cosa. así como hace él. Bueno. No podemos mostrar el partido, Santiago. Por más que spaméis. No tenemos la plata para pagar los derechos. Si compramos esos flequillos, tenemos entradas para todos y todas. Basta, José Acosta. Dios mío, muchachos, Dios mío. Ataca Pastoreo, quiere salir de Isabel Riveros. Tenemos 71 minutos de juego. Cerro ganando 2-0. Vamos. Hay que meterte cero para liquidar, viejo. Después, para levantar, Pato Donald es genial para levantar. Dice Vos va- como hincha de Cerro sos muy buen imitador, dice. Gracias. Vos te vas así de repente en el boliche y le creen ganar a una chica, pero es diferente, ¿verdad? No te vas, hola, ¿cómo estás, verdad? Bola. Pato Donald es genial. Le hablas. Y la chica, se ríe. ¿Qué opina? simpático que sos. ¿Qué opinas, Marco? ¿Qué opinas? Deja que hable. Eso. Le costó. No, sí, es que Churro es el rubio, dice Fío legalmente. No sé, me critican los muchachos, los tipos, esos que me critican ahí, viejo, pero la chica, viejo, mal la gana, así nomás, boludo. Que me importa tres pepinos que los muchachos me critiquen que la chica mal la ven. Así Ataque nomás. va a Cerro Así nomás. Porteño y se va Totina Amarilla, pelota por Qué lindo, qué qué bien lindo, que llega qué para lindo. Carrizo. Saca Ah. Pastoreo. Después, el otro, ¿conoces la polla? Le Dice decís, pinta esta con burro ¿La de qué? boca con La polla. clarito. cerrá tu ojo y ¿Quién es el comediante que está con ustedes? Dice Héctor. muchachos, yo me crié en tercer tiempo, muchachos. Pelotas paradas para Cerro Porteño. Pero admirable, la verdad, ¿cómo sabes imitar muchos animales, viejo? ¿Y gatito? Bueno, ya está. ¿Perro? Ya está. Paul Franco en la primera cita. Ahí, Señores, pelotas paradas para Cerro Porteño, 73 minutos. Hay cambios en Pastoreo. qué locura, viejo. Vos sabés, Gracias, yo sé- Charango. Fuera de joda yo hago esto. Yo sí, en serio hago. Vos sabés, yo sí y le meto así pelado. Yo creo que no funciona tanto. Pues llegué a hacer varias O veces. alguien más hacer? franco ¿En dice serio? más o que mal. No puede ser. Varias veces dice, será por tu ojo, mira un perro.
Las chicas, ay, no puede ser, no puede ser. Ay. Bueno, excelente. Pero bueno, cada uno con su técnica, eso, ¿verdad? Sí, Obviamente. señor. Iba en la mitad de la cancha con la técnica Cerro Porteño que va buscando a tercero. A la carga va Cerro. Pelota pasada. Hay lateral. Hay juego con las manos para Pastoreo. El partido no está liquidado. El partido sigue, señoras y señores. Funciona, güey. Yo le digo, vos sabés que yo no soy igual que todos. Yo soy diferente. Y es mentira eso, ¿eh? ¿Y sí? ¿Y qué problema tenés? Me preguntan. Por eso Romy no te hizo caso, dice Fede. Justamente leí eso. Justo leíste eso. Justo Carlos. leímos eso. Mira, ahí está pameando ya. Totín, va Totín, deja la pelota y se va a la carga. Ahora Cerro Porteño recupera Pastoreo. 74 minutos. Vamos leyendo el chat de TikTok y está con nosotros. Vayan compartiendo Ojo. con tap para pantalla. Se va Jugate. Cerro Porteño. A ver, levantó No, la pero ¿por qué pelota, siempre la cruzó. mala decisión toman? Siempre la mala decisión toman. A la carga va Pastoreo. Nah. Se viene Pastoreo. Busca el primero Nah, del descuento. no, Sacó Cerro. El Yaguá, Para mí que otro lo que no hizo caso, muchachos. Atención que va Pastoreo el remate. Se desvía. Sale Gatito. Corriendo Gatito. Para mí que otro lo que no hizo caso, Marcos. Hasta ahí no me puedo decir. Usted me tiene que hacer caso. Usted me tiene que hacer caso. Para mí que, muchachos, lo que me acaba de mostrar, No, muchachos. no, hasta ahí nomás, Voy a contar. No. No voy a decir. Usted me tiene que No hacer te caso nomás a mí, muchacho. Usted, No, viejo. yo hago bonito, te hace el boludo, el simpático. Hasta ahí nomás. Viene el centro Brutal. al área. Saca Cerro. Brutal. No, el chat de Franco, viejo, es para Sí. descubrirle a todo el mundo, viejo. Ya, como la baja de pecho. Gerson. Dios mío. Se va ahora con todos Pastoreo. Vamos a ponernos serios un ratito, por favor, le pido. Vamos, porque vamos, Pastoreo está cayendo ante Cerro Porteño. La gente quiere reacción. La gente quiere relato. A la carga va con todos Pastoreo. Viene el centro al área. Afuera. Salida que Vamos, corresponde a Cerro Porteño, Gatito. Mavita, dice el chat. Va a entrar. Ahí está atrás gordito. Upa, Bruno. Aliceda, Bruno Bruno Valdés Valdés. y Fabri. Fabri. Qué malo que es Pastoreo, dice Iván Decano, un hincha de Pastoreo, viejo, que está ahí en el chat. ¿Qué dice? Uy, yo sigo los consejos de Franco con la hermana de Seba. No, para. Dios mío. A ver. ¿Cuánto va? Dice Seba. A ver. Mira, no, hay, este es chiste Este es más interno. para él, este Sí, es para este es él. más para Marco, realmente. para él. Pero Pásale. Pásale. Este es secreto. Yo no digo nada. Acá se están descubriendo todo, muchachos. No, qué fuerte. Yo ya. Vos no dijiste nada. Acá se están descubriendo todo. Mira. Ah, con razón. No es tu mala. No hacen nada esos dos que lean comentarios por lo menos, dice Dani Duarte. ¿Cómo va el partido, Freddy? Está 2-0 ganando Cerro Porteño ante Pastoreo. Dani Duarte dice: hola, ¿cómo andamos? Busco algún traba pasivo. Soy zona Recoleta. Ah, Ninati. Se va a la Upa. cara. Epa, se cayó el hombre de Pastoreo. ¡Falta! Se cayó solo. Muy Aliceda. Uy, salida para Cerro Porteño. No se compliquen. Salida. Que corre. Hola, Ian. ¿Cómo te va, Ian? De Pasión Estudio pasamos a Teleshow. Dice, cierto. Lo fuimos todos. Wilder Vira. Wilder. Toca Wilder. La mueve Cerro Porteño que hoy viste de crema. Está 2-0 el partido. Bras toca por el costado derecho. Ay, se hace huevo que no le gusta el chima a usted. Se hace huevo. Demasiado Mira, quieren la saber. Buffy volvió después de mucho. Da Buffy. Mira vos. Hola, desde Francia, dice Bea Jiménez. Saludos, Bea. Qué grande. Qué grande, da Buffy. Goles cierra el minuto 80, dice Ian, que llega el gol de Cerro. Vamos a ver si es cierto. Mientras Pastoreo va saliendo. ¿Desde cuándo Víctor Hugo Mareco está con ustedes? Saludos de Francia, Marcos, dice Bea Jiménez. Un saludo. Qué grande, Saludos, Bea. Bea. ¿Qué hace, Pajo? ¿Cómo te va? Saludos de Sydney, Australia. A la pucha, espectacular. Saludos de Pakistán apoyando a Cerro, dice. Qué raro se ve Nelson con sus claritos. Ataca Pastoreo, 3/4 de cancha. La abre juego, mejor dicho, por el costado derecho. 2-0, papá, 2-0 gana ahora Cerro Porteño ante Pastoreo. Saludos a Elvio Encina, qué grande Elvio que está con nosotros.
¿Cómo sería tu mirada seductora, Marco? Mostrame un poco después. ¿Qué? Tu mirada así cuando querés Conquistar. conquistar. Vamos a hacer cámara completa. Va Aliceda, corre Aliceda, Ale, ¡Ole! Aliceda, Aliceda, ¡Hágalo! Aliceda, Aliceda, ¡Guate! Aliceda, el ¡Qué gordito, el gordito, el gordito, ¡Qué el gordito, humillación! el gordito, ¡Qué el humillación! gordito. Pero dibuje, maestro. ¡Gol de Aliceda! ¡Qué golazo del gordito! Agarró, enganchó, dejó al arquero durmiendo. El central locura! pasó ahí. Estaba él y remató. Palo y adentro. El gordito con velocidad. Ganó Aliceda. Cerro 3. Pastoreo. No. Pastoreo Jamás 0. Jamás se desesperó, viejo. Qué golazo, muchachos. Bajo presión ahí. Tranquilo. Qué jerarquía de Aliceda, Con 10. muchachos. Con 10 jugadores. Con 10 jugadores otra vez para más. Dejando rivales en el camino desparramado. El arquero, uno de ellos otra vez. Dibuje Aliceda, viejo gordito. El mejor fichaje del año, diría yo, de Cerro Porteño, viejo ya. El Para gordito Aliceda marcó el tercero y Cerros quiere más. Cerros quiere más, señoras y señores. Liquidado ya, ¿verdad? Para mí liquidado ya. Ya está ya. para Toca mí. Carrillo. Minuto 79, 3-0 ya. Carrillo, Tiene que ¿por qué ocurrir no una el cuarto? catástrofe. ¿Por Yo qué le no el pido- cuarto? Hay que meter el cuarto. Pero estamos con 10, Marco. ¿Qué tiene? Con No. 10 metió el tercero. Hay que meter el cuarto. Para, en lo psicológico, tratar Animar un poco. animar un poco, sí. Subir un poquitito. Es lo Sí, anímico. señores. Así tiene que meter contra Estudiante y Turbe, dice DJ Ariel. En vez de tirarse. Sí, en vez de buscar el penal, Iturbe. Pelota por el costado izquierdo, se viene Cerro Porteño. Encara el ciclón con Blas Riveros. La toca por el costado izquierdo para Pachi Carrillo. Carrillo Ole. muestra su juego. Perdió Casi. ante el jugador de Pastoreo. Pero qué bueno es Atención. Aliceda. Qué bueno es Aliceda, muchachos. Qué bueno que es, la verdad. Recién ingresado y ya marcó el La primera pelota. Sí, su varita. Exactamente. El que relata decía 4-0 ayer. Por eso tiene que llegar al cuarto. Atención, que va con todo Encarnación. Dice, ¿quién marcó el segundo gol? Lo hizo Pachi Carrillo, Pinky Dinky Doo. Vos sabés que vi muchos comentarios que dudaban de eso, Marco, de tu predicción y ya estaba un gol nomás ya a cumplirse. Vamos a y, ver eso, si- y eso con 10 hombres Cerro. Vamos a ver, vamos Sí, a nomás, ver se, si dice, es- se dice no pasa nada. Hay lateral para Cerro Porteño, 81 minutos. 81 de juego. Sí o sí, beso de 3 porque Cerro va a ganar, dice acá en el comentario. No. Aliceda, Enciso y Almirón, déjeme soñar, dice. ¿En serio? Aliceda selección, muchachos. Nacionalizar. Vos decís. Quintana. Banco. Quintana con la pelota arriba. Va recuperando el ciclón de Barrio Obrero. No pudo Cecilio. Mirando atentamente el 10. Quiere su gol también Cecilio. A ver, Cecilio no salió ya. Creo que sí ya salió. Cecilio. Sí, ya salió. Ya salió, sí. Sí, ya salió Cecilio. Atención que va. Y se viene ahora Carrillo. Dale, Beso Pachi. de 3 por los 3 goles, dice. Saca la pelota y recupera Ole. el ciclón y va Morel. Morel que toca para Aliceda. Aliceda que mueve la pelota, toca atrás. Buena. Se viene Cerro Porteño. A la carga el ciclón de Barrio Obrero mostrando su jerarquía futbolera. Este es Pachi Carrillo. Espera que vaya Blas Riveros. Blas Riveros tocó. Se viene el tacón y se viene Cerro Porteño a la carga. Va saliendo Pastoreo. La toca por el costado izquierdo. Atención, que esto está 3-0 a favor de Cerro Porteño. Marco, los gorditos hacen magia. ¿Vos podés todavía? Dice Claro Marce que también. sí, claro que sí. Qué plata, Marce. Dale, Marce. De los perros, la otra semana vuelve el albirrojo, ¿cierto, Joan? Así, mijo. Vuelve el albirroja el jueves 4. Estaremos en la cancha, estaremos transmitiendo el partido. Confirmado, pero. Confirmadísimo. A la pucha. Liberan a la bestia Soñora, dice acá en el comentario. ¡A señora! Héctor. Upa, partido para Soñora. Yo creo que le liberan a la bestia Soñora, la verdad. También banco eso. ¿Qué decís? En vez de Pachi Carrizo, ¿qué? Ya que Pachi ya está muy cansado ya. Se vienen cositas para el partido contra Ecuador. Upa. Se vienen cosas, sí, señor. Se vienen cositas. Vuelven cositas. Vuelven cábalas. Ahí no. Upa. Vuelven algunas cosas. Señores, 83 minutos. Franco, de Marco, cuando. No hay más cambios, dice.
Franco, feliz de ganar al poderoso Pastoreo. Feliz. Contento. Al poderosísimo Pastoreo. Yo pensé que íbamos a ser pasteurizados y nos fuimos al final. Marcos habilitar, pues platea no puedo. Solo tengo preferencia, hermano. Preferencia, no Mira lo que tira Kevin. Todos los goles de Alicea fue en el segundo tiempo. Jugador de segundo tiempo ya pone ya Kevin ahí. ¿Bancan o no bancan eso, muchachos? Banco. Yo también banco. Hasta ahora para mí banco eso. Para mí, siempre entrando en segundo tiempo, Alicea te demuestra que es capaz con una buena pretemporada. Alicea para el próximo año. Interesante. Luqueño fue domado por Mingaguazú, dice. Por ejemplo. No, hay que subestimar. Y eso que Mingaguazú es de una categoría más baja otra vez que Pastoreo. ¿Cierto? Y se viene el Pastoreo. A la carga es Pastoreo. Se viene, puede venir el remate afuera. Luque que pelea el campeonato, además. Fifes, dice Fati. Fifes. Ay. No, mamá querida. Es menor de edad. Déjame soñar. Menor de edad, menor de edad. ¿Vuelve Babalu? No. No. Vale, H, ¿hasta cuándo firmó Liceda? No tengo ni idea. Nunca se dice bien acá. Ipa, dice. Dale, pues busquen el cuarto, carajo. Dale. Ataquen, viejo, ataquen. Suban arriba. No, ya bajaron Ya todos los Ya- decibeles. Sí, ya están tratando de que el partido termine. Nomás ya están descansando, nomás ya. Al trote nomás ya juegan. Bueno, banco también, boludo, porque tenemos un partido importantísimo este fin de contra Libertad. Partidazo. Partidazo. Contra el peor de Libertad de la historia. Sí, pero Epa, igual, falta. Igual. Falta. Pero mañana el último partido, Patito. Mañana. Libertad estrena técnico contra Cerro, ¿vio? Cierto. ¿Qué podría ser chiquearse? Ganina, Mira, Chiquillar. Entonces, si se cumple eso, Chiquillar se va a recorrer los 4 clubes que de repente son más importantes, ¿verdad? El fútbol paraguayo. Se va a Cierto. cumplir capaz el único técnico. Garnero le faltó uno, que fue Cerro. Y Chiquillarse dirigió Guaraní, dirigió Cerro, Olimpia y Libertad sí se da. Lateral para Cerro Porteño. ¿Qué pasó de Juan Escobar? Estaba en España. Tuvo un problema al corazón, se dejó en el fútbol mexicano y se fue a España a jugar en la segunda división. ¿Así está Juan Escobar? Pero se había recuperado, Juan. Sonó para Cerro. Sí. Sonó para Cerro en este último Sí, mercado de pases. está jugando en la segunda división de España. Tarragona, creo que. Va a jugar Ignacio. Blas Riveros. Su representante dijo que le iba a gustar. O sea, Cerro no lo buscó más. Sonó para Cerro para Upa. clausura. Como fichaje. Humo. En su momento. Como siempre, luego zona. Ah, mirá, se fue a Godoy Cruz. Upa. Tremenda data, viejo. No sabíamos más de eso. ¿Cuándo Hay se fue a Godoy lateral Cruz? para Pastoreo. Gran jugador era así, tremendo era. Jugadorazo. Ah, era. mirá, hace un mes ya está en el Godoy Cruz. Nunca ni me di cuenta. Segunda de... Por lo visto no está jugando. Primera ¿Primera? Argentina. Pero está teniendo minutos, muchachos, ya que saben. Está teniendo minutos. Pero no está jugando, parece. No está jugando, parece. Por El eso no partido se lo tiene más en está el mapa. 3-0. Chiqui Arce dirigió Nacional. No recuerdo eso. Chiqui Arce Nacional, sí. Dirigió unos partidos. Totalmente. Pero uno, creo que dirigió 4 o 5 partidos por ahí. Después vino a Cerro, que Cerro lo lleva otra vez. Se fue Ah, su segundo sí, mira. paso, su segundo paso de Cerro. Estuvo o sea, ya estuvo en todo, completó. Y completó prácticamente todo. Luque le falta. Luque que no veo lejos tampoco que... De Sonó, hecho, Dano. sonaba luego cuando Cáceres ya estaba Ruido Ñu dirigió Chiqui. para Olimpia. En Rubio. Chiqui Arce no es que le va a hacer debutar a Piri Mota. En Rubio Rubio. Ñu. En Rubio Ñu, si no me equivoco. Sí, señor. Me El partido acuerdo. está 3-0. Sigue el encuentro, 87 minutos. Cerro Porteño bajando ya en estos momentos la intensidad de juego. Marcando 3-0. ¿Qué opina? Un debate para el chat. ¿Quién es mejor, Garnero o Chiqui Arce? Debate interesante. Y eso que los dos dirigieron selección paraguaya y los dos salieron campeón de todo. Para mí tiene un poquitito más de valor lo de Chiqui porque se fueron los dos grandes del país. Yo creo que ¿O qué Chiqui. vos opinas? Pero Garnero tiene más títulos locales. Y en selección le fue mejor a Chiqui que Garnero. Entonces, tipo, Matías. es un debate Picante. interesante, ¿sí? Potente, sí, señor. ¿De quién es mejor entre los dos? Carrizo, la baja. Ay, la entrada. No hay falta, dice el juez. Atención que va a Cerro Porteño. 88.
de juego. Buscan a Aliceda que emprende viaje hacia arriba. No hay nadie que lo acompañe. No, cerró ya. Valga la redundancia, cerró ya el partido. Ya está. Cerró ya está jugando al trote nomás. Está tratando de que los minutos pasen rápido. Está guardando energías para el partido del fin de semana, que es importantísimo contra Libertad. Que Lucas es Pinto clave. te manda saludos. Lucas Pinto. Un gran saludo para vos, papacho. Pinto. Gran abrazo. No, ese es pariente de... No. De hecho, no sé si vos sabés que mi apellido es Pinto. Pero en serio. Sí. Solamente que los perros por eso me tientan. Yo a Sebastián González siempre digo, ¿verdad? Pero yo me llamo Ángel Sebastián González Pinto. Y los perros me dicen por eso Seba Pinto, pero para tentarme los Pablito Pinto, pero mi apellido en realidad. Pero de mí es Pinto, sin S. Y Pablito Pintos creo que es Pintos. ¿Verdad? Con S. Para los que no saben, nomás muchachos. Ahora entiendo el lore, la historia detrás de todo el chiste. Y puede ser que por eso también haya sido, no sé. Yo un día nomás el chat todo el chat me va Pablito Pinto, no sé por qué. Entonces puede ser por eso también, capaz. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Pinto y Pintos? La S. ¿Y qué significa la S? Plural, más de uno. O sea, de a dos. Sí. O sea que tiene sentido. Es poesía. Pablo Neruda. Tiene sentido. Ahí parece que hay... Sentido, el jugador Marcos está por dormir. Que alguien le Supuestamente dé no un- sube el día. ¿Dónde sube el día? Grande Rodri. Ah, a Libertad, dicen. Libertad sube el día. Mira, ¿En serio? o sea que es capaz de traerle. Sin problema. Es capaz de traerle sin problema. Acortó, sí que mucho. Un presupuesto. Jorge y Fedex se tienen que ir a la cabina. Son unos capos ellos, dice Jorge López. Vamos, ¿quién es Jorge? A ver vos. ¿Cómo va el partido? Saludos desde Cacupé. Dice, Cerro está ganando 3-0, muchachos. Minuto 90 del segundo tiempo, se agregó más 4. Señores, el partido se va a acabar. 4 minutos agregados. Cerro está ganando 3-0. Clase futbolera. Pelota arriba. A ver si llega al cuarto. Marco se parece a Cecilio, dice. Cecilio después de 30-50 guiso. Seba Marecos, dice en el chat. Todo ambiente menos Alfaro. Los perros ya están así ahora. Todo ambiente menos Alfaro. Total. Ya estamos ya así ahora. 3-0 gana Cerro. Serían 4 luego. Un partido definido ya además. Tenía que haber agregado uno nomás ya. Igual no me gusta que Cerro Porteño baje todo. Tienen que insistir. Están con 10. Y tienen que insistir. Cerro se está cuidando ya. Ay, ay, ay. Va la carga. Pastoreo. Quiere descontar Pastoreo. Pide Matías Damián. Pide la pelota a Aliceda. Aliceda no puede dar la pelota. El esférico a su compañero. Va la carga Pastoreo. Pastoreo se viene. Atención con esto. A ver. Quiere recuperar a Aliceda. Juega por el costado derecho. Se cumplen los 2 minutos de los 4 adicionados. Aliceda. Yo creo que tienen que ir los máximos donadores del canal. Upa. Cierto, Kevin y... Franco. No. Y Marce. Yo estoy ahí también. Pero 2 no me acuerdo. Yo no me puedo con ustedes. No, vos no te vas a ir a mí. Salida para Cerro Porteño. Un dato que los 3 juveniles que jugaron en Cerro hoy, 2 salieron lesionados y uno expulsado. Qué locura. Qué locura. Los juveniles que por fin se le dan oportunidad y lastimosamente sufrieron de gracia a los dos y el otro fue una responsabilidad. Tema de la lesión, lo que tuvieron lesiones en los dos al principio. Levanta Gatito en la pelota. Ya sale Pastoreo. A la carga Pastoreo. Se va la Que no pelota. meta uno, Pastoreo. Un golazo así para que uno sea feliz. Para hacerle feliz no va un jugador. También. Uno que no meta ahí tranquilo. No, more. Gatito sin ganar la selección. Joder, jamás. Gatito, ahora que No. por fin está tratando de agarrar ritmo para el partido del jueves. Que va a ser titular. ¿Qué opina, muchachos? No hay nada que hacer. Gatito sí o sí titular. La selección, modo selección. No hay nada que hacer con el tema Gatito. No, ya no hay más nada que hacer.
Yo sé que a Ay, mí lateral. Orlando Gil, viejo, me banco demasiado. ¿Qué dice? ¿Quién cree que gane las elecciones para la presidencia de Cerro? Dice, vos sabés que primera vez en mucho tiempo veo la posibilidad de que por fin la oposición gane. Pero hay que ver porque... Tampoco sería otra posición. Pero también la oposición tiene mucha diferencia entre ellos otra Son un vez. quilombo de la Sí. oposición. Yo también quiero que se vaya a Zapal, pero si presentamos una posición seria, carajo. O sea, evidentemente yo prefiero que esté... Ay, ay, ay. Atención que va a la carga Cerro Porteño. Jugátela. Morel. A ver Morel, a ver Morel, a ver Morel, Morel. No, dejate Qué de jugar. malo Qué que- muerto. Qué malos son Morel, viejo. Dale. Qué muerto La mierda, Morel, viejo. boludo. Dios mío. Qué malos son Morel. Qué malo, señoras y señores, señoras y señores. Se terminó Sí, por Morel. su culpa, no cumplí mi predicción. Por su Plaga, culpa. Morel, boludo. ¿Para qué le diste a Liceda? Ahí, mirá lo que hace. Mirá, Ana. Qué malo. Qué loco. Qué malo es, boludo. Si Morel puede ser jugador de fútbol, yo puedo llegar todavía, muchachos, si le meto a full entrenamiento físico. Se terminó el partido, señores y señores. Nos vamos. Ganó el Ciclón de Barrio Obrero. Chau, chau. Gracias, Sebas. Chao, gente. Abrazo grande para todos. Se los quiere. Vamos. Pasamos.